Ya no podía más, tío. Ya no podía más. Bueno. Otra brillante entrada de Rayito Oximart. Bueno, hola a todas, hola a todos, ¿cómo Esto ya estáis? solo podía mejor. Eso es. Habíamos dicho, venga, vamos a intentar hacer una intro, pero nos vamos a quedar quietos. Que, a ver, tengo ganas, es que no estoy viendo el chat, me pregunto si habrá habido algún descoloque o algo. Bueno, hay 3 usuarios. Ha durado poquito, teníamos que haber 3 aguantado más. usuarios, igual nos contará a nosotros como usuarios. No lo sé. Creo que a lo mejor tenemos que haber aguantado un poco más. Hay que Ya. hacer 1 hora de directo, media hora sí, y la otra media hora ya normal. Bueno, no sé si has visto el... Bueno, saludos, Abigail, eres la primera. Abigail, bienvenida, vamos a aplaudir. Abigail, bienvenida. Bienvenida un sábado a las 6 de la tarde, las tantas de la mañana en muchos países de Latinoamérica. Bueno, vamos a ver si puedo arrancar esto. Vale. Pues te decía que el otro día hice un experimento. Yo no sé si ¿tú has visto ese vídeo? Es que no hemos hablado de ello. ¿Cuál exactamente? ¿Cuál te Hay refieres? un canal que se llama Estudia... Bueno, hay un canal, no. Hay varios vídeos en YouTube que se llaman Estudia conmigo. ¿Te suena eso? No, ¿No no, te no me suena? suena. Vale, entonces no has visto el vídeo, seguramente. Vale, pues un segundo que te voy a enseñar una cosa que creo que te va a chocar, ¿vale? A ver qué Vale. te parece. Dame un minuto. Vale, ya casi lo tengo. Ok. Vale, pues ya lo he encontrado. Vamos allá. Es esto. Atención, ¿eh? Estudia conmigo 4 horas sin música, Pomodoro, diario de un Mir. ¿Ves, no? 547.000 visualizaciones. ¿Sí? Vale. Y dices, Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. vale, dices, ¿de qué va a ir esto? Pues estos son 4 horas viendo a esta persona, que me parece fantástico, estudiando. Ya está, o sea, no hay un tutorial. Forma parte Bueno, hay del publicidad, redescubrimiento de un... o sea, hay publicidad, pero son 4 horas donde esta persona está estudiando, mirando la pantalla y poco más. Aquí lo mismo, es esto. Este dura 2 horas y pico. No hay más. Bueno, ¿cómo te quedas? ¿No te sorprende? O sea, me parece como algo como bastante remarcable desde el punto de vista fenomenológico. O sea, es como, ¿En qué sentido? hostia, o sea, pues que es un indicador de que vivimos en una sociedad cada vez más aislada, donde para poder estar sentirnos acompañadas o acompañados, o sea, ya estamos simplemente viendo vídeos donde hay alguien haciendo algo. No hace falta que ¿Pero nos tú crees cuente que la nada. gente se pone esto para estudiar? O sea, que mientras estudian están viendo... Sí, yo creo que sí. No sé, yo me da esa sensación. Pero Que la esto a historia mí me es... suena, me suena a... ¿Tú te acuerdas? Te estoy hablando de, yo qué sé, a lo mejor de en los 90 los típicos fondos de pantalla que había a veces, que eran una hoguera o peces, como esas cosas que veías en una pecera. Creo que algunas televisiones también lo incorporaban. Sí, de O acuerdo. incluso ahora hay canales donde puedes ver, pues eso, una hoguera o una pecera, simplemente por sentir ese acompañamiento. Me suena un poco a ese rollo. Pues mira, lo he probado. Lo he probado. Sabes que a mí me encanta experimentar, me encanta poner todo a prueba. Mm. Pues nada, me he echado ahí una horita. Este soy yo dibujando. Y esto, o sea, a mí me trae a la mente un montón el show de Truman, ¿sabes? O 1984 de George Orwell, ¿no? Esta sensación de que te están vigilando, te están observando, mientras tú estás ahí concentrado con tus historias, ¿no? ¿Pero interactuabas con la gente o simplemente...? No, bueno, al principio para explicar de qué iba y al final lo que hice fue leer los comentarios que habían dejado. No ha tenido muchas visualizaciones, 547, pero aún así, 547 visualizaciones viéndome así todo serio mientras voy dibujando, pues me parece remarcable también, ¿no?
Sí, No ya sé. digo, o sea, yo sí por lo menos ofreciera algo más, me refiero a lo mejor que se viera qué estás haciendo, explicando y tal, a lo mejor necesito todavía ese tipo de código, un poco ese tipo de información. Ver Mm, simplemente una persona, no sé cómo explicarlo, porque no es sin hacer nada, porque estás haciendo algo, pero sí, es una cosa, es un efecto como curioso. a mí se me hace extrañísimo. Se me hace Mira, extraño, sí. me sentía. Hay una mosca por aquí que seguro que me va a boicotear. Se Cualquier me hace momento. extraño. Afortunadamente, no, yo no soy capaz de engancharme a ese tipo de cosas. No, o sea, ya solo la propuesta me parece aburridísima. A mí, Pues yo personalmente, ¿eh? he estado en momentos en Berlín donde estaba, bueno, tú ya sabes que allí hemos tenido momentos de todo tipo, Ujú. y en momentos de estos de bajón, igual a mí me hubiera gustado también encontrarme un vídeo y simplemente dejar ahí a alguien. Pero Sobre tú todo, te me habrías acuerdo, por parado, ejemplo, en esas 2 horas habrías parado cualquier actividad y te habrías quedado solo viendo, o no, simplemente mientras estás haciendo no, 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 cosas. no, 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 es que, oye, voy a estar un poco así, que parezco una folclórica, pero, tío, hace un calorazo aquí y me resisto a quitarme la capucha, o sea que es o quitarme la capucha o el abanico. Antes O sea, muerta que sencilla, ¿no? ya, eso es. Bueno, pues a lo que voy. Este está como untado como con incienso. Huele bien. No, que digo que en momentos, por ejemplo, de Berlín, donde estaba ahí como muy... Ahora todo el mundo intentando escucharme sin poder quitarle el ojo al abanico. A ver si hace ruido, ya, bueno, en principio. Bueno, va, a lo que iba. Es que si no, al Sí. final no me acabo la frase, tío. Que en Berlín, en momentos de estos depres, que estás ahí súper chungo, de repente ponerte a dibujar y sentir que hay otra persona al otro lado de la pantalla que también está dibujando, pues igual a mí hasta no, o sea, no me hubiera venido mal, ¿sabes? En momentos de esto así de ultra bajón. Hombre, lo que pasa es que yo si fuera otra persona al otro lado, pero en tiempo real, es decir, que es una videollamada o estás o como estamos tú y yo ahora interactuando, intercambiando información, intercambiando experiencias, eso me parece enriquecedor. Simplemente la grabación de alguien haciendo lo que sea, me parece que es como, yo qué sé, como verte una grabación de unos peces en una pecera o de una cascada o de un... No le encuentro no sé, a lo mejor estoy en otros códigos o en otra historia, pero no le encuentro yo el fuste, no le Por encuentro yo el rollo, el punto. ¿Has tenido algún momento de sentirte, de estar solo? Cuando digo solo me refiero cero personas a tu alrededor. Mm. Cero. Durante tiempo prolongado. No tener vida social. Que haga un tiempo de mierda. Y que estés en un momento de bajón de tu vida. Te digo yo, tío. ¿Pero tú crees que esto te salvaría de ese bajón? O sea, de No, no te ponerte... salvaría, pero si tienes que dibujar, imagínate, te pones musiquita de fondo, tienes ahí una persona que está así, como tú, te la dejas ahí en la pantallita y tú vas dibujando. Y de vez en cuando miras y dices, mira, está como yo. No sé, tío. Quizás Sí, muy loco, puede ser, sí, sí, quizás ¿por muy qué no? loco, ¿eh? Pero no se me hace tan raro, no Es se como me... que crea, sí, no, bueno, no es tan loco, es como que va creando un poco ambiente, es como cuando te creas ambiente, como cuando pones la televisión o pones la radio, no estás escuchando nada, pero el rumor, el sonidillo, pues ya te acompaña un poco. Puede ser un Eso poco en es. ese sentido. Bueno, parece Y sobre un... todo, por ejemplo, en el caso de estudiar, cuando estás estudiando, muchas veces sientes una soledad, ¿eh? Te sientes ahí tan pringada, estar ahí estudiando y muchas veces cosas que no te interesan. De repente ver que hay otra persona que está pringando como tú, y dices, bueno, pues mira, soy un pringado, pero al menos no soy el único. No sé, tío. Ese es un poco mi tesis al respecto. Bueno, supongo que a cierta edad puede que te funcione. O sea, a lo mejor en la situación que tú expones, porque el vídeo que me has puesto es de gente estudiando, pero hay algún vídeo de alguien trabajando, no sé, haciendo algún tipo de... Yo lo que he visto es de estudiar nada más, ¿no? Am, seguro que hay más cosas. Ya. Oye, podríamos buscarlo. Rollo, caga Creo que eso conmigo. es una caja de Pandora que como la abras... Hostia, a ver, espera, déjame mirar. Voy a probar a poner caga conmigo. A ver qué pone. A ver. Hombre, ¿sí? Joder, Voy a compartir la pantalla, tío. ¿en Mira, serio? mira. Leone Lernia caga conmigo. Cagando, parodia bailando Enrique Iglesias.
El Kid Keo, ¿te acuerdas de John Killan? Ya, pero esto no es lo mismo, no es de lo que No, estamos hablando. 7 días sin poder cagar. No da igual, pero es que me ha hecho gracia, tío. Mira, no sé, hay por aquí unas caras así como de joder. Y encima con ese título no puedes evitar ver a esa persona y pensar que lleva 7 días sin cagar, ¿sabes? No sé. No sé, No sé, hostia. no le encuentro el punto, la verdad, a estas cosas. No le encuentro. Yo Caga no. conmigo en la playa. Bueno, no sé, a mí me tengo que reconocer que me resulta divertido. Creo que se podía hacer muchas parodias haciendo cosas conmigo. Voy a probar. Sí, o Igual, sea, igual me eso está animo, ¿eh? guay, Me hago una acción eso lo así. puedo entender, pero sigo siendo un poco enamorado de las cosas con un mínimo de factura, con un mínimo de pensadas, aunque parezcan casuales, pero que tengan un poquito de inteligencia detrás, ¿sabes? Aunque sean totalmente casuales, ya digo, aunque sea que la intención sea que aparentemente no haya intención, me Mm, sigue gustando las cosas un poquito. Esto lo veo un poco hedonismo puro, ¿eh? En cierto Hedonismo modo. puro. Un No sé, poco, tío. Pero es un que poco. a mí me llama mucho la atención. O sea, ¿por qué no hacer un duerme conmigo, come conmigo? Ya lo hizo Beckham, tío, el jugador de fútbol. ¿Qué? ¿Cómo que? A ver, a ver, a ver. Hay una expo, o yo me suena de verlo. Hay una exposición de un artista que hizo, que lo que se dedicó, que una de las piezas era grabar a Beckham durmiendo. O sea, se ve Ah, que vale. Beckham se debió dejar en su momento y tenía una cámara enfrente y era Beckham durmiendo simplemente. O sea, que estas cosas, que quiero decir que estas cosas ya están más que inventadas. En realidad, por lo que no le encuentro punto a esta historia, es porque lo veo muy falto de originalidad, no lo veo, es Ujú. decir, no me parece como nada que me sorprenda, en realidad. Lo estoy viendo aquí. ¿Lo pongo un momento? A ver. A Ah, ver si me mira, van a pues desmonetizar, ¿no? entonces sí que... ¿Qué? No, que pensé que lo había soñado. Sí, 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 sí. No, no, es verdad. Hostia, espera que se abre, ¿eh? A ver, un momentito. Cuidado que no me salte una musiquita de estas. Tengo el ordenador, me va a 5 por hora, ¿eh? Sí, parece como que no se termina de cargar, ¿eh? Vamos. No sé, es que claro, tío, Beckham durmiendo, ¿qué quieres? Y No, noto no, un no iba a poquito estar en modo turbo. de reverb. ¿Se dice así? O retardo ¿Sí? al... Sí, un Vale. poquito. Sí, me Vale, pues oigo. mira, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartirlo. Voy a dejarlo compartirlo porque me parece a mí que este vídeo está un poco maldito, ¿eh? Este vídeo tenía algo. Le han hecho ahí algún tipo de yuyu. Bueno, ¿qué Vale. te parece si tras esta Nada, breve lo he... introducción un poquito surrealista en nuestra línea, hacemos lo de lo que teníamos previsto? Sí, venga. Venga, va. Me gusta verte Pero oye, que me oigo con eco, que Ray. vas a lo que vamos. ¿Te oyes con eco? Con Sí, eco? tú no No me sé, oyes tío. como... No, yo no. Eco, eco. Hostia, pues eso es que todo el mundo te oye con eco, menos yo, para variar. No pasa nada. Me voy a poner los cascos y ya está. Vale, de todas formas en A el ver, chat que un nos lo segundo. digan, si me oyen así como Al final con... me tocaba ponerme cascos, sí o sí. A ver. A ver, vamos allá. Venga, A ver, un ánimo, Ray, segundito. ánimo. Ánimo, Ray, ánimo. Venga, vamos. Perdemos a Rayitox con tanto defecar en común. Joder. A ver, Sí, a mí ya te lugares digo, me ha dejado un extremos. poquito frío. O sea, como, pues esto es como los típicos vídeos que a veces te Ya, haces tú sin querer con el móvil. Yo qué sé, pues bueno, y hay gente que lo está monetizando. Vale, pues bueno, pues oye, pues no sé, yo ya te digo, o sea, ah, pues podría hacer mañana uno de 2 horas dibujando. No, aunque fuera tan fácil, no sé si me saldría hacerlo ya, y ponerlo en un canal o en mi canal o lo que sea. ya. Antes de que se me olvide, antes de empezar con lo de analizando Instagrams, decir a todas las personas que sois miembros del canal, que veo que por aquí está Pera Art, al cual saludo también, y Hola, quién más he visto, Perear. Michael Mendoza, que he sacado un nuevo vídeo para las personas que sois miembros del canal, en el que hablo un poco de cómo me he sentido estas semanas a nivel emocional, un poco, ¿no? Con
con muchas cosas que han pasado. Es un poco salseante, pero bueno, me apetecía hacerlo, porque no me apetece hacerlo ahí como en plan ahí exponiendo mis tripas ahí a saco, pero sí que con la gente que están ahí, pues decir, bueno, va, pues les voy Pero a es un explicar vídeo un que poco. solo pueden ver los miembros del canal, ¿no? Eso es, un vídeo Vale. para los miembros del canal. Oye, ya que están ahí acuquinando, Sí, 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 pues lo veo. Está guay. que también, ¿no? Que de alguna manera Tengan apoyan contenido esto. inédito, ¿no? Efectivamente, eso es. Bueno, va, pues eso, que para las personas que sois miembros del canal, tenéis que ir al canal de Rayitox, o sea, abrís el canal de Rayitox y donde pone comunidad, tenéis que entrar ahí y ahí veréis el vídeo, porque YouTube me ha escrito Joao Serrat, que ha visto el vídeo, pero me ha dicho que YouTube no se lo notificó, que no le dijo nada. Entonces, simplemente eso, que lo sepáis. Oye, Ray, Joan Díaz, pobre Mar, quiere empezar ya. Oye, va, vamos a empezar, me estoy riendo, pero es que estaba pensando la semana que viene, o sea, imagínate la semana que viene, 2 horas ¿Qué? dibujando conmigo en mi canal, tío. Joder, es que lo he visto tan fácil, digo, ostras, si esto monetiza y todo. O sea, es ponértela, enchufarte la cámara, no tienes ni que decir Ya, nada, ni que. No sé, es una cosa un poco. O sea, yo no lo veo mal, que nadie me malentienda, pero darle un poquito de, no sé, habla un poco, de, yo qué sé, que no parezca que estás. O sea, que tengas en cuenta que hay gente que te ve, no sé, un poquito de atención. Bueno, no sé, ya. cosas mías, cosas mías. Pero bueno. Sí, 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 sí. O Pero sea, es yo me que, gusta eso, pero pero lo que. precisamente para mí la gracia está en lo minimalista que es Sí, el ni y siquiera. el ver que tiene 500.000 de visualizaciones. Qué locura, tío. ¿Sabes? Es Qué como, locura. hostia, es una pasada, ¿no? Bueno, Bueno, vamos a ya vale, con las cuentas de Instagram. A venga. mí me gustaría hoy hacer como, hay una cuenta que he descubierto hoy que me ha llamado mucho la atención. Me Mm, gustaría, espera, un segundo, ¿eh? Aquí. ¿Lo estáis viendo? sí. Vale, perfecto. Que me gustaría comentarla porque me ha llamado bastante. Mira, es este. Corbier Gilles. Mm, ¿Qué te parece? muy guay. Me gusta mucho. A ver. Qué bueno. ¿Podéis oírlo? Sí, ¿no? Sí. Trabaja con agua, ¿eh? No sé si lo estás viendo. Sí, Mira, se ve, ¿ves? se ve, se ve. Abajo hay como un barreño con agua. No sé, al estar Se con ve. el negro y tal, como que queda un poco disimulado, pero me llama la atención estas piezas. Hay varias que me resultan bastante llamativas. Me apetecía pues comentarlo. Vale, O o sea, sea, me tú- atrae. O sea, sí. tu idea era, vamos a analizar algunas cuentas de Instagram y luego hablar de un artista de Instagram o vamos, de Instagram, un artista que has descubierto por Instagram y comentar un poco su obra Ujú. también, ¿no? Como descubrir un Sí, artista, ¿no? eso es. Vale. Sí, o sea, a veces me gusta ver toda la gente que me va siguiendo y voy entrando y hay cuentas que dices, ostras, me llama la atención, ¿no? Y como que Vale. igual está bien para comentarla o hacer algo. Y Sí, esta es sí, sí. una de ellas. Es Me una parece cuenta que me bien. llama mucho la atención por este tipo de obra, porque no he visto, yo al menos, no sé, igual hay toda una corriente importantísima y hay muchísimos artistas que están trabajando con arte cinético y tal, pero yo no he visto muchas personas que trabajen en esta línea Ujú. y me llama mucho la atención ese tipo de trabajo. Es como un trabajo Vale. que lo veo como muy elaborado, que hay mucho trabajo detrás y no sé, estéticamente me llama la atención el crear piezas que tampoco, o sea, que tienen todo un trabajo prácticamente a nivel de ingeniería, por así decirlo, y ver que son piezas que en realidad no tienen ningún tipo de utilidad práctica, o sea, no te sirve para nada concreto, más que para el placer de, por un lado, la persona que la ha hecho, construirla, realizarla, materializar esa pieza que tenía en la cabeza, y para las personas que la vemos, pues disfrutar pues, de algo que en principio llama la atención porque se sale de los formatos habituales, de lo que solemos, por ejemplo, analizar aquí, ¿no? Cuando analizamos cuentas de Instagram. ¿Pero prefieres empezar por este artista o empezamos por lo de las cuentas? O bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo que quieres? No, sí, ya está. Simplemente quería empezar mostrando la obra de este artista y quería ver un poco a ti qué te parece. No sé qué sensación te A mí da me o... encanta. O sea, me parece fascinante este tipo de obra, la verdad.
Pero es una obra sin que esto que voy a decir la desmerezca. Es bastante vendible. O sea, no es una obra para nada compleja a nivel de... o sea, son piezas que son bastante... Vamos, no sé de qué manera este artista les da salida, pero son obras que son muy, muy de colección y muy de... ¿No te parece? Que son obras que en un momento... Es que creo haberte Mm. entendido antes como que decías que no las veías tan como para venta o algo así. ¿Te he podido entender mal? No, no, O... no, no, no. No, lo que digo es que no que va. No me refería tanto por el tema comercial, me refería más al hecho de que se ven pocas piezas Mm. que trabajan. Uy, Rayito, se te escucha fatal, algo le pasa al micro. Hostia, vamos a ver. A ver, ¿me oís bien o no? Yo te digo bien. No se escucha. Algo pasó. A ver, ahora, ¿me escucháis bien? Yo te digo bien. Se escucha cortado a Rayitox. Si suena mal, Rayitox. Hostia, ¿qué será? Suena pésimo tu sonido, Ray. La hostia. La leche, tío. ¿Veis? Por eso necesito yo. Sí, se escucha Rayito. Sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Escultura cinética. A ver, ¿tú me oyes bien? Yo te digo bien. Ahora sí. ¿Tú me oyes bien? Mm. Vale. Si mixas. Ahora va bien, ahora se le escucha mejor. Vale, vale. Hostia, pues. Lo lamento, no sé qué habrá sido, no sé qué ha podido ser. Bueno, bien. Guay que ahora se me oiga. Vale. Vale, pues estaba diciendo, ¿vale? Rebobino un poco. Mm. Que antes, o sea, que yo no estaba diciendo mejor, pero bajo el micro. O sea, que lo baje o que... Aquí cada uno. Que lo baje o que lo suba. ¿Qué queréis? ¿Que suba el micro? Ahora bien, bueno, lo dejo así tal cual, no toco nada. Vale, pues ya está, lo dejo así. Acopla el micro. ¿Otra vez? Yo no sé. Ahora bien, bueno, este es un troleo. Vamos, no lo sé. Bueno, yo me oigo bien, claro. Yo no sé, ¿tú me oyes bien o no? Yo te digo bien, yo te digo ¿Sí? bien. Sí. Ahora ya se escucha bien. Igual fue cuando quisiste poner el vídeo. Vale, pues igual es por eso. Bueno, ya está, ya no pongo más vídeos con sonido de ahí. Lo que quería decir es que este tipo de obras no es que no se vendan o que no sean comerciales. Sube, bueno, pues subo. A ver. A ver, ¿ahora se oye bien? Mm. Ahora, baja. Baja. Súbelo un poco, bájalo. Un poco más de reverb, Ray, un poco más de reverb. Dale al botoncito ahí. Bueno, va. No era troleo, se escuchaba fatal. Ahora bien, vale, bien. Pues venga, seguimos adelante. Que eso, que no es tanto el que no sean comerciales, que Mm. no, ya me imagino que no es troleo, era una broma. Ya, tranquilo, todo bien, todo en orden, todo guay. Que no es que no sean comerciales este tipo de obras, simplemente que es una una categoría artística de la cual se ve poca gente que trabaje en ella, Sí, ¿sabes? es verdad. Yo no he visto muchos artistas que trabajen con arte cinético. Y no digo que no Los los haya, hay, ¿eh? Hay un seguro que artista. hay miles y tal, pero yo al menos en mi entorno no veo. O sea, veo mucha Hay pintura un de artista que a óleo, mí me todo gusta mucho, que no acrílico. recuerdo el nombre, joder. Es este que hace esculturas que luego las suelta en la playa y son esculturas que se van moviendo con el viento. Sí, Lo este artista conoces, tan ¿no? sí sí, lo que no me acuerdo es ahora del nombre. Sí, Creo que es está muy que bueno creo que el para... nombre es un poco así complicado. Pero Eh, pongo esculturas cinéticas en la playa. sí, sí, sí. Algo de que se mueven con el Theo propio viento. Jansen. Theo Eso, Jansen es. eso es. Mm, Y sí. a mí me parece un espectáculo a todos los niveles. O sea, no sé cómo explicarte. O sea, visualmente, o sea, funciona además, es lo maravilloso de ese tipo de obra, como lo de este artista que me has enseñado, Sí. Espera, es, voy a a bajar mí el me volumen de encanta algo. cuando una Sí, sí. obra atraviesa diferentes lenguajes. Es decir, esta Ujú. obra, si solo fuera eso, esta obra, por ejemplo, la de Theo Jansen, como la de la artista que me has enseñado, si solo fuera, Mm, la vendiera o las mostrara como vídeos, como sí. videoarte, funcionaría, pero además de una manera brutal. Si él las proyectara o las vendiera como escultura, funcionaría y de una manera brutal. Si fuera instalación, en cierto modo, también. O sea, cuando una obra atraviesa tantos lenguajes de manera tan transversal, me parece increíble. A mí me parece increíble.
Antes de empezar este vídeo, cuando estábamos comentando tú y yo un poco más en privado, la opción de quizá hacer un vídeo sobre collage, ¿vale? Me he puesto a buscar un poco sobre qué hay escrito sobre el collage en internet y me he encontrado con 2 vídeos de Rafael López Borrego, muy recomendables. Uno que es el collage para niños, que está muy bien explicado y habla un poco de en qué consiste collage y tal. Y luego tiene otro que también está muy bien, que se titula, si no recuerdo mal, Collage, Orígenes y Desarrollo o algo así, no me acuerdo muy bien. Hay una cosa que hablaba en el vídeo que me ha llamado mucho la atención y es que normalmente entendemos el collage siempre desde un punto de vista bidimensional. O por lo general se suele entender el collage, ¿no? Como, pues eso, como lo que tengo yo por aquí, ¿no? Pillas una revista y metes ahí recortes o, ¿no? Pillas recortes y empiezas a jugar y tal. Pero ahora este vídeo va de collage también. No, es que va un poco al hilo de lo que acabas de comentar de Theo Jansen. Theo Jansen es un artista que, como tú bien dices, podrías englobarlo como artista cinético. En un momento dado podría ser simplemente un escultor, podría ser alguien que trabaja desde un punto de vista prácticamente performático cuando él está ahí al lado de las esculturas que ha construido y tal. Sí. O bien se podría concebir su obra desde una perspectiva de videoarte, como alguien que hace un vídeo donde documenta una acción que ha realizado en la playa, bla, bla, bla. Y pensaba en el hecho de que muchas de las, por ejemplo, ahora que estuve haciendo que es otra cosa que no sé si lo has visto, pero bueno, ya de paso te lo voy a enseñar. Estuve haciendo unas obras para ver hasta qué punto es cierto lo de que el arte conceptual se vende fácilmente y todo este rollo, ¿no? Que dicen, ¿no? De que se hace mucho arte conceptual porque se vende muy fácil y tal. Bien, hice estas piezas, ¿vale? Y me di cuenta de que realmente esto también podría entrar en la categoría de collage. O sea, simplemente es como, en vez de hablar de elementos planos que has mezclado de manera aleatoria, estás haciendo lo mismo simplemente que con objetos tridimensionales. Y me estoy dando cuenta de que hay muchas obras que actualmente trabajan desde esta perspectiva como del ready-made combinado con diferentes objetos que se podrían también de alguna manera analizar desde la perspectiva del collage. Y eso me ha gustado. Creo que es una lectura que no me la había planteado y me parece interesante el que se pueda enfocar desde este ángulo, ¿no? Y bueno, va, ya sin Lo que más. pasa es que sí, no, tío, porque el collage tiene un lenguaje propio que, de hecho, el collage o sea, es una técnica que se asocia dentro de la pintura. Creo, o sea, tendríamos que hacer un vídeo estudiándonos un poquito el tema, pero creo que no se puede separar al collage de, por ejemplo, un poco de la técnica de pegar objetos, o sea, tiene un lenguaje propio. No es tan sencillo como decir, bueno, cojo un par de objetos, los uno y ya he hecho un collage. Podemos usarlo, podemos ampliar un poco el término y utilizarlo un poquito así, de manera un poquito, bueno, coloquial. Pero collage, como técnica, creo que se refiere más, ya te digo, es una tipo de técnica dentro de la pintura que se refiere más a pegar objetos o formas dentro de un lienzo, de un papel o de un... Creo que sería como decir, no sé qué ejemplo ponerte, sería como decir, bueno, si cojo unos objetos de, yo qué sé, un lápiz y un pincel y lo pego en un lienzo, ¿estaría haciendo óleo? No, no exactamente. El óleo es una técnica concreta y creo que en el caso del collage sucede algo parecido. No, sea, no creo que podamos abarcar cualquier cosa y llamar collage a todo, ¿eh? Tan sencillo, de manera tan sencilla. O Y sea, es tan... que depende de la lectura que quieras hacer. O sea, es cierto que originalmente, cuando se habla de collage, collage viene de encolar, ¿no? Es una Claro, palabra francesa que claro. viene de ahí. Francesa, Y sí. claro, cuando haces una mezcla de elementos aleatorios, en un principio no estás pegando nada. Pero, Ahora, si tú me dices coger pero sí elementos que, sí, y dime. pegarlos, por ejemplo, o aquella serie que tú hiciste, no sé, pero sería agarrado un poco con pinzas. Aquella serie que tú hiciste de Human Stickers, que pegabas gente en la pared,
Ujú. en paredes, no Sí. lo sé si se podría considerar. Es que, claro, creo que no es tan flexible, el término, como creo que es lo que tú pretendes darle, esa especie como de apertura. Creo que collage se refiere a cosas a algo muy concreto, ¿eh? Creo, tengo la sensación. Bueno, Mm. perdona, que creo que te he cortado, querías No, no, añadir. no, no, nada. Está bien. O sea, Pues creo que bien. lo que tú has hecho más en esas fotos me parece que entraría más dentro del lenguaje de la instalación, ¿no? A lo mejor, o de ready-made, más bien, ¿no? O sea, se puede entender de muchas maneras. O sea, hablando con Castro, él hablaba de que quizá tiene muchas conexiones con la poesía visual. Y mencionaba, Mm. por ejemplo, a Chema Amadoz o a Brosa, ¿no? Y sí, sí que tiene conexiones. Pero yo lo hablaba más desde el punto de vista de coger elementos aleatorios que en un principio que no están conexos, como sucede con el collage, en el sentido que tú, por ejemplo, también con el collage trabajas con imágenes ya que ya han sido realizadas. Es decir, tú coges imágenes ya hechas por otras personas y lo que haces es superponerlas y mezclarlas a tu antojo. Es como si fueras un DJ y estuvieras ahí como mezclando samplers de otra gente, ¿no? En este caso, es lo mismo, trabajas con obras que ya han sido realizadas por otras personas, que tienen otro sentido, igual que sucede con el collage, simplemente que lo que haces es un ensamblage, y juntas esos objetos aparentemente eh, aleatorios, ¿no? Es un tema interesante que creo que podría dar para un vídeo. Bueno, de hecho, tendríamos que hacer un vídeo de esto. Pero diría que el collage va un poco más allá en ciertos aspectos. Creo que el collage busca a veces cambiar la propia naturaleza de la imagen. O sea, coge imágenes, vamos a decir imágenes, ¿vale? O fotografías, hay mil elementos que se pueden utilizar. Pero combinándose, cambia la propia naturaleza de esas imágenes e incluso crea una imagen diferente. Y a veces en el ready-made la instalación no, simplemente es colocar objetos en un contexto determinado. No cambias la propia naturaleza del objeto para crear. O sea, si tú, por ejemplo, cogieras un montón de, yo qué sé, aspiradoras de diferentes colores y las juntaras para que de lejos viéramos la forma de otro objeto distinto, yo creo que ahí sí podríamos hablar más o menos de un collage. ¿Sabes? Cuando tú utilizas elementos para crear otra imagen, para crear, sí, otra imagen, otra idea de lo que estás representando. O sea, yo... Pero creo que va más por ahí el collage. Que es un poco lo que diferencia a lo mejor del ready-made, ¿no? Que es colocar simplemente el objeto, darle un concepto, un lenguaje, un texto, lo que quieras, y ya está. Pero creo que el collage rompe ese propio elemento para convertirse en otra cosa, como si fuera un puzzle, ¿sabes? Creo que va más por ahí la búsqueda un poco del collage, tengo la sensación. Creo yo, ¿eh? Puede ser. Supongo que dependerá del artista al final, ¿no? Es que el tema es ese, que hay tantas voces como artistas. Vamos a analizar Instagram si quieres. Venga, va. Venga. Para que no se diga. Recordaros a todas las personas que queráis, si hay alguien que quiere que le analicemos su cuenta, normalmente solemos dar preferencia a la gente que hacéis superchats. Si no hay ningún superchat, pues le haremos a la gente que esté, ¿vale? Y normalmente lo solemos hacer de manera aleatoria, o sea, que solemos ir en plan random, eligiendo, eligiendo un poco lo que va saliendo. Vale, Vale, va. A ver, le damos aquí. ¿Cómo venga. hacemos? Como ¿Quieres cerrar siempre, los cierro los ojos? ojos y venga. ¿Cierras Dale, tú? Venga, vale, pues venga, tú dirás. dale. A ver, espérate un momentito. Ay, es que a veces se para, ¿eh? Ya. Ups. Espera, espera, espera. Ah, Vale. A ver, vamos a ver. Shaza esa maldín. Mira. vale. Entonces, de nuevo, ¿no? Arriba, abajo, venga, digo ya y ya está. Venga, vale. Y Venga. primero izquierda, o sea, izquierda, centro, derecha. Centro, venga. Centro. Venga. Y voy bajando, ¿eh? Ya. Bueno, se ha quedado en la foto. Si quieres podemos hacer la de arriba, ¿no? Esta, Ah, que por ser igual... obra, ¿no? Más. Vale. Sí. Ok. Mm, Es como un carrusel, ¿no? Parece que hay más imagen. ¿O es un vídeo? Ah, no, es como que hay varias imágenes. Ah, es como un GIF.
Sí. Vale, es como un GIF animado. Ah, Vale, venga, dale caña. vale. Vale, quería asegurarme, ¿se oye bien? Para que no esté yo aquí hablando y... A ver, espera un segundo, ¿vale? Sí, Un segundo, quiero asegurarme. ¿Puedes asegurarme que se oye bien? No sea que estemos aquí ahora hablando y no... yo te oigo bien. ¿Sí? ¿Tú me oyes bien? Yo sí. Ah, ta, ta, ta. Vale, odio los anuncios. Bueno, vale, ok. Pues venga, vamos allá. Quería simplemente asegurarme. Tum, 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 tum. ¿No qué? No, dice aquí 88, no sé si es no, que no se oye bien. Qué mierda, tío. Pero ¿por qué será si no se oye bien? A ver. He bajado el volumen de la pantalla. A Se lo mejor escucha mal de nuevo. tienes que renovar el micrófono, Ray. Así que Hostia, tío, manda qué super raro. chat para que Ray pueda cambiarse el micro a uno un poco mejor. Se oye entrecortado. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Es que igual puede ser que sea un problema de conexión, ¿eh? Otra vez hay interferencia. Vamos a hacer una cosa. ¿Te parece si te dejo a ti la opción de compartir y lo compartes tú? Sí, lo que pasa es ¿Sí? que a ver cómo, o sea, entrando en tu cuenta, a ver, vale, vale. Sí. Pero entonces tendrías que ser tú el que con los ojos Vale. cerrados. No pasa ¿Sí? nada, pues lo hacemos así, ya está. Vale, espérate un momento. Venga, pues si puedes darme esa opción, venga. Vale. Ahora se oye bien, supongo, ¿no? O se vuelve a oír mal. Yo te oigo bien, sí. Le falta fuerza a esos trazos. Bueno, pero a ver, estamos hablando entre lo que es la obra y lo que es el tema volumen, todo mezclado. A ver. Vale, tú ya puedes, ¿no? Pues dale a compartir Ujú. si quieres. Vamos a ver. Lo bueno es Vale, que si compartes tú puedo seguir viendo el chat y puedo ir viendo los comentarios. Si hay algún problema de volumen, poder enterarme. espera, que me meto en Instagram. Vale. Un momento. Vale. Vale. ¿Se ve mi pantalla? Mm, sí, Sí. sí la veo bien. Vale, a ver. Entonces, vale. O sea, lo mismo, ¿no? Tú cierras los ojos y yo bajo, ¿o Sí. qué? Vale. Sí. Venga, vale. Venga, pues cuando tú digas. Mm, a ver, quiero darle tiempo. Y ya. Vale. Ok. Venga, centro, izquierda, derecha. Am, Centro. Vale, venga, le doy. Ya. ¿Que he ido muy abajo o qué? Hombre, no, pero te has ido a una imagen que es como como es un suelo, Pues dale a ¿no? la siguiente. Mira, dale al ojo. Vale, a este, por ejemplo. Ese, o el de arriba a la izquierda, lo que quieras. Venga, este mismo, venga. Vale. ¿Se ve bien? Así de tamaño. Sí, yo lo Que no veo sé cómo bien. ponerlo más grande. Sí. Vale, pues venga, dale caña. Se Vale. llama, o sea, bueno, él lo ha puesto ojo, terminado, como que Illustrator Josset. sí. Terminado. Eyes. Ojos, prisma, color, miradas. Tiene varios Pues ejercicios de ojos, por lo visto aquí. sí. Hombre, pues a ver. A mí me parece que la pieza está genial. Si lo único que quizá cambiaría ¿Mm? es igual la firma, que la ha puesto como muy cerca del ojo. Y no sé si es por si alguien lo quiere copiar, pues que aparezca siempre su nombre o algo así, podría ser. Pero, ¿qué puedo decir? Pues que está muy bien. Pues sí, es un ojo técnicamente perfecto. Ya, no, o sea, Es curioso como muchas veces tenemos una... Me imagino que es también una cuestión de gusto, ¿no? Pero a veces tenemos que tener muy en cuenta cuando realizamos una obra, dependiendo del formato que vaya a tener, elegir bien el formato donde la vamos a hacer. Es decir, tenemos una hoja rectangular, así apaisada, para un dibujo que tiene un formato cuadrado
un círculo, si lo quieres ver así. A lo Ujú. mejor en una hoja más cuadradita, que esté el dibujo más centrado, o que incluso que la hoja sea más pequeña para que no quede tanto espacio blanco alrededor, ganaría mucho más. ¿Para qué Mm. nos sirve un dibujo con ese formato así como más cuadrado, más redondito en una hoja tan apaisada? ¿No te parece Mm. como que sobra espacio? Como que... Sí, queda mucho espacio alrededor. Claro, claro. Mm. Entonces, cuando tengamos en la cabeza digamos, el formato en el que va a ser nuestro dibujo, pero nuestro dibujo, si es un ojo, pues evidentemente tendrá un formato más bien cuadradito. Si es una nariz, pues lo que sea, pues siempre tener en cuenta el formato de la hoja, de la página, del soporte donde vamos a hacer el dibujo, para que esté un Mm. poquito acorde, ¿no? Con el formato del dibujo. De lo de la firma, sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que una firmita a lápiz en una esquinita queda más elegante y le da un valor un poquito más artístico. Puedo Mm. entender, ¿no? Esa cosa como de... O sea, lo de la firma está bien, es importante firmar tus obras, pero una firma mal puesta o bien puesta a veces te puede estropear una imagen. Sí, No es sí, lo es que, verdad. no es lo, vamos, no, tampoco es el fin del mundo en ese sentido. Pero yo lo del formato de la hoja lo tendría más en cuenta. Fíjate qué impacto cogería la imagen si tuviéramos una hoja más pequeñita y el ojo prácticamente cogiera toda la hoja. Mm. Tendríamos, yo O creo, ¿eh? eso, o directamente recortar el papel y Sí, a ajustarlo eso me vertical en refiero. blanco, ¿no? A Sí, eso me sí. refiero, recortar un poco el papel para que, Mm. claro, en la foto sea mucho más. En este Mm. caso, bueno, a lo mejor incluso hacer una fotografía acercando más, ¿no? El zoom, simplemente recortando la imagen podríamos apreciar mejor el ojo, ¿no? Como Mm. con más detalle. O Sí. sea, no sé qué información me ofrece un poco lo que hay alrededor, ¿no? Esa especie de... Hombre, también tiene su punto, porque podemos ver más como que es realmente una hoja en papel, un formato así en papel, pero para eso hay muchos artistas que lo que hacen, que es muy bonito, es entonces una foto muy cerca del dibujo, como en zoom, acercándote y a lo mejor añades otra imagen en carrusel y haces Mm. una foto de la imagen con la hoja, a ver cómo lo explico, con un poco de perspectiva, ¿vale? Veríamos el ojo un poquito deformado con un poco de perspectiva. De esa manera nos hacemos una idea de que es una pieza en papel, sin Mm. necesidad de ampliar tanto y verlo tan chiquitito. ¿Entiendes a lo que me refiero, no? O Sí, sea, sí, 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 bajas un sí. poco la cámara, haces una imagen, la primera la haces lo más cerca posible, de modo frontal, o sea, totalmente vertical al dibujo, para que podamos ver el dibujo perfecto, bien, con el encuadre ahí estupendo, todo Mm. muy cerquita. Y la siguiente, ya fugando un poquito, incluso podemos poner el lápiz al lado un poquito, darle una especie de Mm. sensación más orgánica, ¿no? Como darle un contexto ahí de realmente con qué materiales hemos trabajado y tal. Todo eso hace que la experiencia Mm. pues sea más interesante también. Esas cosas también se tienen que cuidar porque al final tu Instagram es tu galería en cierto modo. Y si Mm. tú añades como un valor el hecho de haber trabajado esto a lápiz de color, en este caso, no sé si esa es la técnica, me imagino que sí, a lo mejor tiene algo de acuarela, no lo sé, pues que sea un valor añadido a la obra también. Me refiero a la hora de exponerla. Añade Mm. unos lápices de color, un pincelín, algo bueno, o incluso en otras fotos compartir el proceso, ¿no? De cómo lo vas haciendo. Todo eso yo Mm. creo que le añade mayor riqueza a la experiencia que tiene el espectador al ver tu obra. Mm. Sí, estoy bastante de acuerdo. Y lo de la firma, sí, me reafirmo también, ¿eh? Mm. Ponerlo en una esquina y ya está, ¿no? O Sí, no sé. Bueno, sí. no justo es que está todo en blanco, el ojo en medio y la firma ahí, además en diagonal. O sea, es como. Y esto ya es una opinión mía, pero a lo mejor que la firma sea tu nombre de usuario de Instagram, a mí me... Creo que la firma... pero esto es totalmente personal, ¿eh? O sea, aquí que cada uno lo haga como lo piense, ¿no? Y lo sienta. Yo para firmar la obra prefiero o sea, lo que es mi nombre artístico, mi nombre real, que cada uno tenga. El nombre de usuario ya está en la cuenta de Instagram. Yo creo que, no sé, me saca un poco de la obra la arroba es ahí, no sé. Bueno, para este tipo de obra, a lo mejor, si me dices otro tipo de obra un poquito
que venda una estética un poquito más urbana, yo qué sé, de otro tipo, a lo mejor me puede pegar. No sé, pero esto ya te digo, es una opinión totalmente personal, ¿eh? Es una, vamos, cuestión, ya te digo, de gustos, como decíamos antes. O sea que, bueno, Sí, sí, sí. Vale, ¿qué? ¿Miramos vale. otro? ¿Otro? O... Sí, venga, va. Venga, a ver. Bueno, venga, cierra Venga, los ojos. cierro. Sí, Oye, me gusta este serio que cierra los ojos, ¿eh? tú dirás. Vale. Un, dos, tres y ya. Me he quedado aquí como entre estos dos. Hombre, pues Ah, entre la Asociación Gastronómica y Rodri Cañas, pues Rodri Cañas, ¿no? Bueno, no sé. vamos a ver. A ver. Vale, Good morning, centro, everyone. derecha, izquierda, Um, pues derecho. derecha. Avisa cuando empieces, ¿ya? Venga, ya. Un, dos, tres y ya. Vale. Bueno, hay unos dibujos muy interesantes al principio. Es que esto parece más como un sketch, así como un trabajo de apunte. ¿Te parece si vamos un poco a lo reciente que tiene, Sí, claro, claro. ¿no? Por hacer un poquito más de... Lo digo porque mezcla bastante fotos más personales con... Mira, a mí Vale. este es Este que me ha mismo, llamado la joder. atención. ¿Esto lo ha hecho él? Pues Pues sí, pone, solo pues sí fan es de solo un Piratas del fanart de Caribe. Piratas de Calle 4, ya que es mayo. Y como se tiene que dibujar algo de Sinas, lo dice White. No se le ve la cola. Vale, por lo que cuenta es un cómic, bueno, pues un poco de fanart de esto, de Piratas del Caribe y tal. Pues tú dirás, Hmm. ¿qué te parece la secuencia? ¿Cómo lo Mm, ves? Pues no tengo mucho, o sea, me parece que está bien, la verdad, no veo mucha historia. A nivel anatómico hay cosas igual que se podrían revisar, ¿no? Mm. La forma de la mano de arriba o detalles así, el perfil de la primera viñeta o cosas así, pero son como, me parecen bastante anecdóticas. O sea, lo que es la secuencia la veo bien. Tú eres el que controla más de cómic. Mira, tenemos por aquí a Bowman. Dice, ¿no habéis valorado mi cuenta alguna ocasión y no me he enterado? Pues que yo sepa, no. De Bowman, de Underbrain, ¿hemos hablado de No, eso? No, ¿verdad que nunca. no? No, no, no. Hmm, Pues no, yo creo que no. Em, Dile a Bowman que se deje ahí un super chat guapo. Venga, Bowman. Bowman, Ah, rácate ahí el bolsillo. me gusta, o sea, en general me gusta la secuencia, me gustan las expresiones. Mm. Mm, Está no bien sé. narrado, está, o sea, muy correcto la secuencia, o sea, no tiene... sí, me gusta incluso esa cosa que ha hecho como de en las viñetas centrales, ha roto un poco esa... no, podía haberlo hecho todo alineado, con las dos viñetas totalmente alineadas, pero rompe un poquito y eso creo que me gusta ese tipo de experimentos visuales, así como... lo que dices de fallos de anatomía, bueno, en la última viñeta, que es un poco la más complicada, son más evidentes. Eh, pero ya digo, o sea, lo que son las dos viñetas centrales, por ejemplo, las que están en medio, esa mirada de esa sirena mirando hacia arriba y él inclinándose, me parece que está muy bien resuelto. Bueno, tal vez yo habría optado, si fuera él, por haber hecho todo realmente dibujado. No habría tirado de lo que creo que ahí hay un poco de fotomontaje al fondo, ¿no? En lo que es las Sí, bueno, el hojas. agua, quizá también. Sí, la Sí, en primera el agua tal viñeta. vez da un poco más el pego porque es como una textura. Hmm, Pero en el caso de los árboles, pues yo creo que pues te buscas un pincel así de texturas que imite un poquito más o menos unas hojas de árbol o algo así y da el pego mejor que meter directamente los árboles así hechos. Sí, porque además estoy seguro de que alguien que sabe dibujar así es capaz de resolver el tema de los árboles perfectamente. O sea, hmm. que ha sido un poco, creo que un atajo. Y a veces ese tipo de atajos
pueden bajar un poco la calidad final de nuestro trabajo. Entonces Ujú. yo habría prescindido, me habría hecho un poco los árboles, sobre todo para que mantuvieran el estilo, ¿no? De toda la página. Mm. Eh, por lo demás, ya digo, lo veo bien, o sea, está muy correcta la secuencia, no tiene fallos así de narrativa que sean como muy evidentes. Mm. Mm. Por lo demás está, sí, lo veo bien. A ver, más así por encima o ya pasamos si quieres a otro, como quieras. Vale, vamos a ver a otro. Venga, pues Mira, nada, felicidades. Underbrain, Bowman ha hecho un super chat. Va, vamos a ver el de Venga, Bowman. felicidades, Rodri Cañas. Muy bien. Bueno, te digo, por comentar un poquito, Sí. le animo, veo que le gusta bastante esta estética así más manga, le Mm. animo a que continúe porque veo que tiene buena base, ¿eh? O sea que esta imagen concretamente es bastante potente. Es que no me quería ir tampoco sin comentarlo Sí, porque no, no, muy bien. me parece. Sí, Vale, sí, sí. Underbrain. Underbrain. Mira, ahí lo tienes. Vale. Bueno, para los que no conozcáis Underbrain, la lleva José Bowman, que es alguien a quien le tengo mucho cariño y que fue la persona que editó el único cómic que tengo publicado, que era un cómic que yo estaba publicando en MySpace, se llama Las aventuras de Rayitox y el Pulpo Max. Yo no sé si aquí, si bajas para abajo, igual lo Ray, tiene creo por que ahí en la este foto. caso voy a dejar de compartir, deberías ser tú el que compartiera. Vamos a ver si lo del sonido no nos da Es por el problemas. sonido, es que si Vamos, no... vamos a ver, pero el sonido creo que es solo cuando abres un vídeo. Te lo digo porque como es tu editorial, deberías ser tú un poco el que hiciera un poquito la presentación, eligieras qué imágenes ver y tal, y hagámoslo un poco, ¿sabes? Ah, Porque aquí estoy yo al final manejando un poco los mandos. no Prefiero pasa dejarte a nada, no ti, pasa nada, está ¿vale? todo En este bien. caso, ¿te Yo estoy parece? encantado, no hay problema. Vale, ¿Eh? como quieras, pues venga, Si ahí. vemos que da problema el sonido, volvemos a lo mismo, pero un poquito por... Creo que el sonido te falla cuando reproduces un vídeo, ¿vale? Creo que es solo cuando reproduces un vídeo, me parece, ¿eh? Tengo la sensación. Vale. Aunque yo te he escuchado bien, ¿eh? Pero puede ser que ahí es cuando más la gente se... Ujú. Vale, pues Creo vamos a yo, ver. ¿eh? Sí, sí, vamos a probar. Vamos a Vale, probar. va, pues en ese caso comparto yo pantalla. Claro, es que yo creo que al ser un poco tu editorial, creo que está más interesante que seas tú un poquito el que nos compartas un poco A aquello ver, que más te llame la si atención y... alguien ve que no se oye bien ahora, pues que me lo diga. Vale, pues ¿Vale? ya lo hacemos de nuevo como... He puesto el compartir pantalla, pero silenciado, o sea, Mm, sin volumen de lo que estamos mejor, viendo. mejor. Y a ver si Pero ponlo a ahora. pantalla completa, está como, lo veo como... Sí, lo tengo así Ah, para poder ver el chat, para así que. vale, 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 Sí, a ver. vale. Ah, Pero esta no es la de Underbrain, esta es la de Bowman, ¿no? La del editor. sí, es que ha dicho que miráramos mejor, en vez de la Que miráramos de su cuenta Underbrain, mejor. que Vale. miráramos la suya. Vale, ok. Mira, esto yo me siento muy identificado con esta imagen y estoy seguro de que muchas personas que se dedican al arte también. Porque al final es como, en vez de poner dibuja, podrías poner pintas, performance, vídeo o lo que sea, pero es programa, escribe, edita, organiza, dinero, es como todo lo Sí, que... pero ponme un poco, o ponnos un poco en antecedentes a los que estamos viendo de quién es este tal Bowman. ¿Es dibujante, Vale, editor? pues Cuéntanos un poco. Bowman tiene una editorial, Mm, podríamos decir que es una editorial, mira, esta es una pieza que le vendí. Este Ajá. cuadro, ¿tú conoces este cuadro? Sí, uno de mis Pues favoritos, de me lo hecho. compró él. Joder, qué suerte, porque es de mis Sí, favoritos. sí, este está, bueno, ahí se nota un poco raro porque está con el plástico en los bordes, esto es de los Mm. del plástico. Y me encanta ahí como salió en zapatillas a recoger el cuadro y fue nada, dejarlo y marchar. Y nada, pues es alguien que le tengo cariño porque me parece que está haciendo un trabajo de difusión de todo lo que es el cómic en España brutal. Lleva un montón de años batallando para, ¿Estos son pues obras suyas, esto que estoy viendo de sí, estas entiendo que chicas? sí, que esto son obras suyas. ¿Podemos verlas un poco ampliadas? Sí, podemos, a ver, espera, estoy mirando a ver si hay alguna que se vea así como más. Esta, no sé si será suya. Ah,
O mira, esta, por ejemplo. Mm. No sé, tiene muchas ahí que están muy bien. Hombre, yo te digo una cosa, aplaudo a cualquiera, a cualquier editor que se arriesgue con historias y con cómics y con dibujos que no sean lo típico mainstream que te puedes encontrar en el sector del cómic, porque como en todas las cosas hay un cómic más mainstream, evidentemente hay un cómic de superhéroes que es mayoritario, hay un cómic tipo que es mayoritario, entonces todo lo que es más underground, todo lo que son historias más personales y tal, siempre es más complicado sacarlas adelante. Y Mm. entonces yo, en lo personal, admiro mucho a los editores que realmente apuestan por ese tipo de cosas. Tal vez por mi tipo de Yo trabajo también, yo también. también. Y Claro, porque... además, yo sé que, o sea, Bowman, pues ha tenido momentos duros también, Mm. ¿sabes? A la hora de financiar proyectos y tal, que muchas veces, o sea, entiendo desde la perspectiva de los artistas, o sea, claro, nos damos cuenta de lo duro que es ganarse la vida como artista, pero ganarse la vida haciendo algo que ayuda a otras personas a poder también desarrollarse, crecer y tal, creo que es algo muy encomiable. Es decir, que tiene, hay que valorarlo y hay que apoyarlo. Y una pregunta, Ray, para los que nos estén escuchando y dibujen, pues si le puedes preguntar directamente, ¿Underbrain están abiertos a que les envíes proyectos, se les envíe cositas? No ¿O tengo ni cómo? idea. Es que yo, Vale. la verdad es que Bowman de vez en Bowman, si nos puedes cuando... escribir por el chat para la Sí, gente que nos eso. esté, porque nosotros tenemos muchos, vamos, hay muchos dibujantes, ¿no? En la audiencia, Sí, hay sí, gente sí. Que pueden estar interesados igual claro, en colaborar o lo que contactar con sea. Underbrain y Pues sí. estaría bien ver un poquito por encima, aunque sea en la web de Underbrain, ¿eh? Yo creo también. ¿No? ¿Te parece? Mm. Sí, me parece bien. Espera un momento, voy a ver, un momentito. Vale, dejo aquí de compartir. Un segundo y ahora lo busco, ¿vale? También porque ya digo, siempre es interesante para la gente que nos esté viendo, que ya digo, hay mucho dibujante, mucho, a lo mejor dicen, oye, ¿dónde podría publicar historias que a lo mejor no son las típicas historias de superhéroe, ni las típicas historias de tal, o historias un poquito más personales? Oye, pues mira, ahora van a descubrir una editorial que hay en Magic que se llama Underbrain, que ahí están, ¿sabes? Que, bueno, Mm. nunca se sabe. Pues sí, aparte también están haciendo ahora podcasts que también tienen buena pinta. Mira, voy a enseñaros la página, un segundo. Un momentito, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? A ver, espérate, porque ahora, a veces cuando se me abren muchas pantallas, luego intento volver al Zoom y no tengo maneras de volver, tío. Es como si estuviera atrapado en un laberinto. Vale, a ver, ya lo encontré. A ver, vamos a ver, ya está. Ok. Vale, pues esta es la página de Underbrain. Y bueno, como veis, tienen un montón de cosas relacionadas con cómic y con cómic alternativo, hacen un montón de, yo qué sé. Pero Mira, bueno, también, arriba del todo, Ray, si subes de nuevo arriba, sí, hay una parte que pone editorial, ahí, sí. pincha ahí. Creo que es un poco ¿no? Los títulos que están sacando Ujú, ahora mismo, ¿no? O que tienen eso aquí. es. Se ve bien? Sí, ¿no? Sí, 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 se ve muy Vale, bien. vale. Bueno, pues veis que tienen una muy buena colección ya de cómics publicados, que no son Ujú. pocos. O sea, tienen aquí ya mucho Y trabajo. lo que me encanta eso de estilos muy diferentes. Bueno, pues mira, que si alguien está interesado, pues oye, mira, ahí Mm, tienen el contacto. No sé si ya digo, si a lo mejor ahora mismo tienen cerrado un poco el seguir seleccionando piezas, o perdón, piezas, obras, pero bueno, mira, mm, pues pues por si sí. alguien no conocía esta editorial, pues ahí está. Comenta Jordi Catvaley, haced un video chat con este seguidor y hablad de los proyectos que hace. Pues si queréis, quizá ahora no, por si estamos ahí mezclando toda la charla que hemos hecho al Sí, principio, este vídeo ha sido un poquito dispar. sí, por eso. Y ahora hacer como una entrevista a Bowman sería como, prefiero darle el espacio que merece, hacer un día un vídeo Mm. hablando sobre cómo es para él
llevar un proyecto de esta envergadura, cómo lo La vida, gestiona, la cómo lo vida de un hace. editor independiente es un, vamos, eso es interesante, ¿eh? Sí, desde luego, Es que interesante, sí. ¿eh? Sí, sí. Vale, pues mira, somos de Barcelona, aunque siempre editamos obras seleccionadas debido a cómo está acotada la colección, historias cortas de 24 páginas. Si alguien quiere presentar algo, el mail está abierto. Bueno, pues ya sabéis. Perfecto, pues ya lo Ahí sabéis. tenéis Pues el mail. quizás. Y estoy viendo que hay un super chat de Quetzal Aquino Valera. Ujú, Vamos a ver, vale. Quetzal-Valera. Un segundo. Y ahora vamos contigo, Quetzal, a ver tu cuenta de Instagram. Mm, Bueno, pues mira, ya hemos sacado algo bueno del vídeo. Para la gente que esté dibujando, tenga historias ahí, podéis escribir a Ander Brain, que están ahí. Ah, yo pensaba que son de Barcelona, pensé que eran de Madrid, fíjate. no, está en Fíjate, Barcelona. yo pensé que eran de Madrid. Mm. Vale, pues vamos a compartir la otra página. A ver. Venga, ahí está. Vale. Mm, Ujú, ¿Lo veis bien? sí. Vale. Pues Ujú. muy bien, ¿no? Muy bien presentado, sí, sí. Hostia, Quetzal, parece que eres joven, ¿no? Que debes tener veintipocos. Hostia, pues tiene una obra que se ve muy madura. Mm, Mm. sí, 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 sí. Wow. Hostia, fíjate en esto, ¿eh? Puntito a puntito para hacer los puntos de la piel, tío. O sea, ya esto es un nivel de detalle bastante importante, ¿eh? Mira Increíbles, esto. ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. Sí, sí, wow. Hay mucha belleza en esa búsqueda del realismo, de intentar, a pesar de que, fíjate, desde sectores también un poco que se pasan de modernos muchas veces, se denosta mucho el dibujo y la pintura hiperrealista o realista, me parece un error garrafal. Hay mucha belleza en esa búsqueda de tratar de captar la realidad, de tratar de captar la naturaleza. Es una lucha incesante que nunca alcanzas, y hay mucha belleza también en eso, O sea, ¿sabes? si con 23 años dice que tiene, pues si tienes 23 años, Quetzal, yo creo que, hostia, tengo ganas de ver cómo será lo que estés haciendo Sí, sí, una carrera cuando tengas prometedora. 40, ¿sabes? O así, va a ser la leche, va a ser la hostia. Muy, muy, muy bonito. Sí, Muy muy bien. bonito. Bueno, buen trabajo. Mm. Muy bien presentado, además. Sí, Muy sí, sí. elegante. Sí, sí. O sea, impecable, impecable. Hostia, es que me asombra porque realmente, o sea, fíjate el puntito a puntito, pero además o sea, cada punto que tiene una dirección diferente, la piel, es como Mm. si estuviera ahí Ya retratado. digo, Mira, mira, mira este brillo aquí también, wow. a mí me emociona mucho. Ya, o sea, entiendo quien opine que conceptualmente Hostia. la pintura o el dibujo hiperrealista ha perdido esa vigencia, tal vez, ¿no? Pero yo veo algo muy trascendental también en este tipo de obra, en esa especie de, bueno, esa especie de sacrificar horas, horas y horas de tu vida buscando. Es como, debe ser yo alguna vez he tenido que hacer trabajos de este tipo y entras en un modo casi como de trance. O sea, hay momentos en los que estás como en trance, ¿no? Cuando de repente estás haciendo pelo a pelo, eh, cada arruguita, cada tal. Hostia, pero fíjate en esto, o sea, los hilos, ¿eh? Sí, 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 sí. La- Es, Madre es mía. brutal, sí, sí. Sí, sí, hay aquí muchas horas invertidas, ¿eh? Mm. Joder.
Sí, Esta pieza o sea, está muy bien, aquí, pero hay algo ahí que no sé qué es, ¿no? ¿No notas como que... bueno, aquí creo que se permite un poquito bajar ese realismo, tal vez un poco, Mm, irse a lo mejor a algo más... bueno, pero está bien, porque por lo menos va explorando. También te digo que con 23 años, no, no, increíble, ¿eh? O sea, sí, increíble. pero tampoco lo digo de manera condescendiente. Hay gente que con 23 años hace cosas mucho mejores que gente con 40, ¿eh? Pero está bien que no se limite, ¿sabes? Creo que sí que se ve que domina perfectamente el retrato, las texturas y tal, pero que quiera buscar algo más con más simbolismo, con un poquito más de... Me parece que es valiente de su parte y me parece que es un camino que merece la pena que explore. Si aunque tengas 23, 20 o 40, al final te acomodas en un tipo de obra tan concreta como puede ser el retrato, pues hombre, tal vez tampoco eso es bueno, ¿no? Limitarse así de entrada. Así que bueno, Bueno, hay muchísimo trabajo aquí. sí, sí, Se todo nota que hay muy mucho trabajo. impecable, vaya, Am, no, poco más que añadir. sí. Enhorabuena. La verdad es que hay veces que tengo que decir que me sorprende. O sea, uno lo sabe siempre, ¿no? Es como de repente haces un vídeo que igual lo ven 10.000 personas o 5.000 o las que sean. Y cuánto talento hay ahí muchas veces, ¿eh? En Y otra estas cosa que uno personas. piensa, realmente a gente con tanto talento, porque tenemos, bueno, ya digo, yo es que a mí, por ejemplo, por Instagram me han seguido bastante gente de la audiencia de este canal y hay gente que ve su obra y dices, madre mía, qué maestría, ¿no? Y uno siempre piensa, le da más vértigo todavía porque uno piensa, joder, realmente a este tipo de gente que hace este tipo de obra, realmente les llega, les sirve lo que les decimos, les sirve nuestro contenido, les aporta algo y da vértigo, da respeto, ¿no? Y eso es muy bonito también, ¿no? Es decir, ostras, es que no Mm, nos ve gente que, en fin, que se dedican o sea, que hacen cosas muy increíbles, mm, ¿no? Eso está guay. pues sí. El perro reggae dice, Rayo, ¿cuánto mides? Si quieres decir. ¿Cuánto? Pues ¿cuánto mido yo? Pues no sé, un 80 y algo, ¿no? Uno 85, un Sí, 85. seguro. No, no, soy bajito, soy bajito. Siempre era de los más bajitos de la clase. Ray es Yo mido bajito, unos bajito. 72, me parece. Unos 72, unos 73. Depende del día, de cuánto tiempo hace que no me ducho. Yo te Del, recuerdo, del vamos, porque hace, pelo, hace del mucho que no pelo. estamos en persona. En Berlín eras muy bajito. Bueno, pero he crecido, ¿eh? He crecido más. Has crecido, Me ¿no? vieras ahora, tío, piensa que aquí ha llovido mucho, tío. Cada vez que llueve salgo fuera para que me A ver, riegue. es que para mí casi todo el mundo es muy bajito, también te lo digo, ¿eh? Bueno, No sé, menos en Berlín, que la gente, claro, eran gigantes. Pero para mí la o gente es sea, en Berlín, bajita. si mides unos 70 y poco, te digo que hay momentos que dices, joder, pasas un poco de apuro, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo me hace mucha gracia porque muchas veces Castro dice, jo, a ver, tengo unas ganas de vernos y a ver qué día nos vemos todos juntos y tal. Y yo hay una parte que sí, claro que tengo ganas, pero hay otra que digo, bueno, quedamos, pero pasando de hacer fotitos. Porque, o sea, Rafa me parece que mide 1,90. Creo que mide, o sea, es súper alto. Hombre, Rafa, Fernando Rafa tiene Castro, pinta de alto. No sé, algo tiene, se le ve espigado, se le ve un tío espigado. Rafa es súper alto. Fernando Castro, por lo que comenta y por lo que se ve en fotos, debe ser también de 1,90 o 90 y Ra- Ra- algo. Ra- Fernando Castro ¿Fernando Castro es alto? O sea, ¿es muy alto? ¿Es tan alto? es muy Puede alto, ser, tío. ¿eh? No lo sé, no Es lo muy sé. alto. Ja. Y el doctor Soriano, o sea, no creo que sea tan alto, pero yo creo Más alto que tú, sí, o ¿no? sea, más alto que yo, seguro. O sea, que puestos todos al lado, lo típico de, vamos a hacernos una foto para Es el que, Instagram y pareceremos los Dalton, tío, ¿sabes? Va a ser claro, como, claro, claro. ras. Es un poco, bueno, no sé, ya lo llevo bien, ¿eh? Pero de pequeño sí que el pulga, Así, ¿no? sí, bueno, o sea, algún mote que otro caía, ¿eh? Caía, sí, sí, me metían caña, me metían caña. Pero bueno, ya está. Siempre me reía. Decía, bueno, pero yo me puedo esconder en más sitios. Me puedo esconder en más sitios. Tengo más agilidad.
Bueno, en fin. Pero está bien, ya, preguntas Mira, el personales, perro ¿eh? Reggae dice, el doctor 1,73. Pero qué curioso esto de que el perro Reggae tenga curiosidad en ver lo que mide cada persona, ¿no? Pues dice, Fernando Bueno, debe medir 1,83, el doctor 1,73. Pues vale. o sea, eso es porque le ha preguntado a él o... Sí, por eso digo, es como, ¿será algo que está haciendo como un estudio así, ¿sabes? De aquello que uno dice, bueno, vamos a ver cómo está el patio. ¿Cuánto debe medir este o cuánto debe medir el otro? Qué curioso, pero fíjate que a Fernando Castro no le hacía yo tan alto, pero sí, puede ser Fernando que sí. Castro yo creo que sí que es alto, ¿eh? Sí, O sí. sea, a Rafael sí, a Rafael Bueno, se es le que tú eres ve alto también. ¿Tú cuánto haces? Un de 80 y pico. 1,90. 1,90. Es que no sé cómo me lo hago, tío. La mayor parte de la gente que me rodea, que son amiguetes, todos son súper altos, Sí, tío. yo soy alto, Tendría que soy buscarme bastante amigos, pues alto. eso, de 1,50, Sí, sí, 1,60. sí. O sea, yo en Berlín pasaba un poco desapercibido, afortunadamente. Ya, sí, no, Sí, tú es sí, tú verdad podías que ser sí alemán. Y que... Sí, además, sí, a sí, medida sí que que vas soy, teniendo sí que cada vez soy. el pelo más blanco, ¿sabes? Que queda así como más ario. Claro. Gustavo Mederos, te damos la bienvenida a nivel 2. Bienvenido, Gustavo. Nada, ya podrás ver el vídeo que publiqué esta mañana, a ver qué te parece. ¿A un nuevo miembro del canal? Mm. Acuérdate, Gustavo, tienes que entrar en el canal y tienes que irte a la pestaña de comunidad. Y ahí iré posteando canales que van a ser, o sea, canales. Iré posteando vídeos que van a ser un poco como más, no sé, más íntimos, más rollo reflexivos, más personales. Que igual al final la gente deja de hacerse miembro solo para no tener que soportar la mierda de vídeos que voy a ir subiendo. Oye, mira, Rayitox, que yo me haré miembro del canal, pero deja de publicar esos vídeos, tío. Bueno, no sé, Oye, ya. podríamos hacer, bueno, ya lo hablaremos, pero podríamos hacer vídeos así para los miembros con trucos para dibujar o para hacer cosas así de arte, como mini tutoriales así rollo tal, no sé. Y luego a lo mejor pasado un tiempo los podemos hacer públicos, pero Hmm, puede ser un aliciente chulo, ¿no? sí, Por ejemplo, los mejores lápices de la marca, no sé qué, cómo utilizar pinceles de la tal, yo qué sé, cositas así, podría estar chulo, ¿no? A ver qué dice la gente en el chat, pero a mí me hombre, parece pues seguro que, que, ¿no? bueno, habrá de todo, no sé, es que la gente que es miembro del canal, habrá personas que igual se dedican al mundo del arte y quieren aprender Sí, técnica y tal, y otras que igual no, pero bueno, se puede preguntar. Pero bueno, en técnicas, todo pero en caso, bienvenido, Gustavo. plan, Además, nivel 2, o sea, no nivel 1, nivel 2, ya esto ya es otro nivel, ¿eh? Nada, muy bien, muchas gracias. ¿Qué ibas a decir? no decía técnicas, pero tampoco en plan, sino cosas como trucos, como cosas así secretos de la profesión, cosas así Sí, como, me parece bien. Sí, puede sí, estar podemos chulo. hacerlo. Me parece guay. Bueno, Vale, va, venga, vamos a ver más Instagrams. A ver, un momentito, venga. que lo deje abierto. Pues que tengo como 3 ventanas abiertas, de verdad, esto es un caos. Ah, vale, ya está. No hay más superchat de momento, ¿no? O sea que al azar. Venga, hacemos uno al azar. ¿Qué A ver. hacemos? ¿Cuántos hacemos? ¿Un par más y ya está? Sí, no No sé hacemos cuánto llevamos así. de vídeo, pero ya haremos ya más de una hora, ¿no? Sí, vamos a hacerlo hoy un poco más cortito, ¿no? Venga, Venga, va. Si alguien quiere hacer algún super chat y quiere que analicemos su Instagram, pues lo típico, ¿no? Que hable ahora o que calle para siempre. O bueno, o eso hasta el es, siguiente vídeo. eso es. A ver, vamos a ver. Perfil. Te juro que a veces tiemblo, ¿eh? Digo, cualquier día me equivoco de tal, le doy al botón que no toca y se muestran aquí las tripas de mi canal, como cuando hice lo del arte en China, que también luego me empezó a escribir gente diciendo, oye, pero ¿qué está pasando, no? Ah, se te coló la pantalla con las estadísticas y todo eso. Vaya. Esas cosas pasan, Mart. Hay que ir con cuidado. Tanto secretismo y luego de repente, plas. Bueno, va, a ver, vamos allá. ¿Te toca a ti hacer lo de los ojos cerrados o quieres que lo haga Sí, yo? venga, baja. ¿Lo haces tú? Venga. No, no, sí, sí, yo tengo los ojos cerrados. Nia, niarara, nanira, niro, nira, niro. Dale, ya. Maribel Kemper. 3. Hostia, a ver, vamos a ver. Esto tiene buena pinta. Yo Vale. soy la maldad de mi mente. Joder, empezamos bien. Joder. Venga, centrado. Ah, vale, En el centrado. centro, venga, baja. Y al centro y para adentro. Va, tú cuando tú digas. Ya. Saturno devorando a sus hijos, pero en versión femenina, ¿eh? Hostia, Antonio García Villarán, Festival Dibujo. Qué bueno. Eso es Pero de no. cuando debieron hacer algún festival o algo, ¿no? Ah, vale. Bueno, muy Pensé que era bien. Antonio García Villarán, el que el del dibujo. Me te he entendido. No, no, te lo digo sin cachondeo, que Ya, pensaba bueno, le que. faltaría la perilla, ¿no? O bueno, no sé, Sí, igual. no sé. No creo que sea, ¿no? No, yo tampoco, no creo.
¿No te recuerda esto un poco a el planeta... Ay, ¿cómo se llama esta peli? Planeta Salvaje, El planeta salvaje, de eso es. Topor. Sí, ¿eh? Sí, tiene un rollo, sí. Tiene un aire. Me Bueno, imagino que son muy, como, muy buenos dibujos, está muy bien, ¿eh? sí, como dibujos rápidos a lo mejor, puede ser de... Wow. Ahí, heavy, ¿eh? Mm, Me gusta, hostia, me qué gustan buena estos idea esto, ¿eh? dibujos un poco pesadillescos, Mm, sin como demasiado filtro, ¿sabes? Que sacas ahí un poquito todo lo oscuro que tenemos. Son en general dibujos bastante, una obra bastante oscurita. Y mm, me gusta. O sea, no, es que no todo tiene que ser cookie. Creo que tenemos un excedente de obra cookie en redes y en todas partes que es una alucine. Entonces me encanta este tipo de trabajo así como más oscurito, más... Sí, mm. sí, sí. Luego juega un Pues poco como con la acuarela. Me sí. imagino que es a propósito para no perder esa especie de frescura en el dibujo, pero es como que aplica la acuarela sin dejar que, vamos, más que sin dejar que seque la tinta, es como que utiliza una tinta que se diluye con el agua. Entonces queda la línea, si amplías un dibujo lo podremos ver, ves que da igual el que tú Sí, quieras. cualquier, este mismo, por Este ejemplo. mismo, a ver si también le pasa. A ver, ese o el de la cobra, hay una cobra ahí mejor, es que lo Sí. veremos más ampliado. A ver, amplía. ¿Ves? En la crestita de la cobra, como que la línea se ha diluido con la acuarela, ¿no? Incluso en la joroba del camello también se ve muy... entiendo que es a propósito. Mm, Bueno, pues sí, es un poco el efecto que pretende, un poco como de dibujo rápido y tal. Bueno, a mí me gusta más cuando la tinta, o sea, la línea queda un poquito más mejor dibujada, ¿no? Que no se desdibuje con el agua. Pero bueno, también es un criterio un poco de gusto, un poco a nivel, bueno, está bien. O sea, por mm. ese lado no. Tal vez eso, pues la manera en la que corta un poco el dibujo también, vemos el morrito así del camello como que se sale de cuadro y tal. Bueno, son cosas de composición que, bueno, Pero eso pues igual tiene más que ver con la foto, que igual ha hecho la foto en primer plano sí, y no sí, le ha pero entrado bueno, todo el dibujo pero entero, también ¿no? la manera en la que tú presentas la obra después de fotografiarla es importante, ¿no? Si tu Sí, intención... eso es verdad, sí. Pero bueno, vale, está bien. O sea, tampoco... Es que son como dibujos rápidos, entonces no creo que tampoco la pretensión sea que estén perfectamente presentados al 100%. Es más, yo creo que si estuvieran muy, muy, muy bien presentados, hasta les mataría un poco la frescura y la espontaneidad que intentan transmitir, ¿no? Ya. Los propios dibujos. Así que, pero A mí, me gusta mucho este tipo de obra más oscura, como que saca un poco más pesadillesca. Creo que también nos recuerdan un poco que el mundo no es un lugar siempre bonito y eso está bien. mm. Te iba a decir que a mí me pasa al revés. O sea, a mí me encanta el que esté así la línea rota y como que la acuarela traspase los límites de la línea. A mí sí me gusta. Lo veo como muy pictórico, me resulta Sí, a mí me interesante. gusta cuando es más pensado. Tengo la sensación de que esta artista se ha acostumbrado un poco a hacerlo así y lo hace ya así un poco por defecto. Pero me Mm, gusta cuando, imagínate, el cabello de alguien que está ahí como que se mueve por el viento y entonces aprovechas esa sensación del viento y haces que se corra un poco la tinta por ahí para que parezca que el cabello se mueve más. O sea, cuando está pensado, cuando es de repente directamente todo así, me da la sensación de que es como, bueno, pues un efecto como demasiado repetitivo que tal vez en algún momento me puede quedar raro. Pero bueno, ya digo, tampoco es por decir algo, ¿eh? Es una cuestión un poquito más. Mira, esta pieza me parece estupenda. O sea, esta sí, pieza me está muy parece buena. muy buena. Vale, te voy a dar mi opinión. Mira, por un lado, me pasa lo que te comentabas en cuanto a lo que comentabas bueno, este límite de la línea, cuando Mm, trabaja con la cualidad, no me molesta. sí. Y me pasa con esta artista algo que, o sea, por ejemplo, hay artistas que de repente igual tienen una técnica muy elaborada, Mm, pero lo que me transmiten más allá de la técnica no es tanto. Es decir, es como
tienen buenas herramientas para contar historias, pero la historia en sí no me llama tanto la atención, Ya. ¿vale? Y en el caso de esta artista me sucede un poco lo contrario. Es como técnicamente igual no es, no sé, de las artistas que hemos visto técnicamente más top y tal, pero tiene un mundo interior que me llama mucho la atención y me genera mucha curiosidad. Sí, me O pasa sea, igual. Me pasa veo igual. todo este tipo de piezas y es como que me entran ganas de ver más, ¿sabes? De ver más, de conocer más, de ver qué es lo que, no sé, Sí, 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 me sucede igual. Me sucede qué igual. pasa por dentro, ¿no? Cómo es su mundo interior. Sí, Me genera hay una curiosidad, sí. oscuridad y una poesía ahí en su trabajo que le otorga ahí un misterio que, bueno, que a poquito que consiguiera equilibrar un poco las técnicas con su discurso o con lo que nos quiere contar, podría tener una obra realmente atrayente. Brutal, porque, o sea, es lo que digo, se ve que hay fondo. O Se ve sea, que hay algo que contar, sí. hay materia prima. Y Sí, yo, o sea, yo, por ejemplo, si tengo que elegir entre, o sea, lo ideal supongo que es cuando tienes el equilibrio, el claro. equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Sí, Tienes sí, algo sí. que contar y tienes herramientas como para contarlo de una manera que esté depurada, que esté bien y tal. Pero si tengo que elegir entre uno u otro, yo prefiero un artista que hace art brut o un arte naif, que igual no tiene un conocimiento técnico muy, muy depurado, lo que sea, pero que tiene cosas dentro interesantes para ser contadas, que no al revés. ¿Sabes? Que dices, bueno, Sí, vale, sí, está muy bien anatómicamente, todo fantástico, todo lo que tú quieras, pero ¿qué? Es como, ¿qué hay más allá del hecho de que hay un trabajo nada desmerecible a nivel técnico y que me parece súper o sea, a tener en cuenta, ¿no? Y tal, pero vale, sí, ya. lo que pasa es que yo creo que el dibujo tiene esa cualidad maravillosa de te puede servir para contar historias o simplemente pues, para alegrar la vista, por así decir, ¿no? Como los que hacían, bueno, los que hacen retratos, ¿no? Mm, Bueno, tiene esas dos cualidades. Si a ti lo que te mueve más son las historias, que te cuenten algo, pues hombre, sí, claro, evidentemente lo que dices tiene mucho sentido. Pero a lo mejor hay un tipo de dibujo que no está al servicio de las historias, está al servicio de simplemente alegrar la vista, embellecer algo en tu vida, de hacer un retrato de alguien, en fin, hay un tipo de dibujo al servicio de eso, de algo que es meramente mm, una experiencia más bien estética, pero a un nivel muy superficial. Luego hay un tipo de dibujo que está más al servicio de contar historias, de transmitir ideas, de comunicar, de... Bueno, en realidad todo comunica, ¿no? Pero sí. a diferentes capas, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero, ¿no? Que, Mm, bueno, eso es la maravilla. Pero si estamos en el otro área, en el de contar historias, en el de comunicar a un nivel más profundo, pues hombre, cuando encuentras un artista que tiene bien equilibrado la parte visual o sea, la parte gráfica de la parte conceptual, eso es maravilla. Eso es mm, maravilla, claro. sí, 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 es verdad. Vale, pues venga, vamos a compartir. Había otro super chat de panelismo. Panelismo Padilla. Pues venga, vamos a ver las piezas de panelismo Padilla. A ver, un segundo. Ujú, ujú. Vale, pues ahí va. Vamos allá. Qué bueno. Me encanta esto. Uy, a mí este rollo me mola mucho. ¿Te gusta, eh? Sí, a mí esto me gusta mucho, mucho. No sé ni por dónde empezar. Joder, pues parece que le ha Hacemos gustado a mucha lo hacemos gente. al azar o como o por lo que o lo que te llame la atención? Al ser super chat, no sé cuál. El protocolo, Sí, ¿cuál prefieres? podemos elegir algo que te llame Es la que me atención gusta y de todo, o paso. sea, lo que quieras, o sea, no sé. Hostia, mira esto, que bueno. Esto será para un NFT. No. Como un glitch, ¿no? Como que tiene ahí Por un... eso, es que hay mucha gente que hace NFTs que hacen glitch. Y pensé que igual era uno. Me Mm. gusta esta pieza. A ver. Bueno, pues Mm, sí, elige sí, voy a ver, espera, que estoy así mirando rápido, alguna déjame. y...
Te recomiendo Mira, que elijas una pieza no demasiado compleja, me refiero que aquí hay cómic, por lo que veo. Entonces, si quieres, elige un dibujo, porque como sea un cómic, tendríamos que analizar tanto el dibujo como la historia, como... O sea, si quieres, elige un dibujo, algo que sea más ilustración, y así digo yo, ¿eh? No sé. mm, he visto uno que me ha hecho conectar con últimamente, tío. ¿Tú estás muy pendiente del tema Omni y todo esto? ¿Te interesa? No mucho, ¿no? Bueno, sí que me interesan los temas así de misterio y de... Sí, sí, más o Vale, es menos. que ahora hace poco, no sé si sabes que el Pentágono ha admitido que varios vídeos que habían filmado, pues que son realmente de ovnis o de algo que no saben lo que es. Bueno, Lo claro, es dejan que el así. concepto ovni es muy amplio. No quiere Ya, decir ya, pero bueno, eso que no necesariamente saben, que... no saben explicar qué es de qué se trata, ¿no? Y me parece interesantísimo porque normalmente los ejércitos y yo qué sé, los medios gubernamentales no han reconocido nunca lo que estuvieran viendo fuera un ovni. Siempre decían que era un globo Yo sonda, la creo que sí, tormenta. ¿eh? De hecho, la palabra ovni se utiliza precisamente por eso, porque Casos donde gobierno de Estados Unidos diga, sí, señores, hemos visto un ovni. aquí un ovni no significa nada del otro Ya, mundo, pero no, o sea, me literalmente. refiero, hemos visto algo que parece una nave tripulada que se mueve y No, que eso no, pero eso no. no lo han dicho tampoco ahora, ¿eh? A ver, se ha visto el vídeo, claramente se ve una pieza que la están siguiendo. Tienen una que se hunde en el agua y luego otra que se está moviendo. Claro, Y pero aparte el ahora, ejército no nos va a decir que en el son... mes de junio van a desclasificar, por lo que se ve, bastantes casos donde que los tenían ahí como expedientes X. Y es que además estoy viendo ahora expediente X, tío. Me he vuelto Pues lo que te a faltaba. reenganchar ahí con Scully y con Mulder, tío, que era algo como que no, cuando me acuerdo cuando estaba saliendo por la tele, que yo era así más pequeño, que la veía, la serie, Mm. y muchas veces me los perdía, pues porque igual estaba fuera o por lo que fuera. Y de repente ahora es como, hostia, me estoy como resarciendo, estoy viendo ahí todos los capítulos que no llegué a ver y que no me había enterado de que iban y tal. Y nada, muy bien. Bueno, va, vamos a ver, panelismo. Hola, me di cuenta que no había subido por acá los capítulos de mi cómics Los Niños de las Pléyades, un proyecto que estoy haciendo para vacaciones trabajo. Hablemos con nuestro experto en el fenómeno ovni después de comerciales. Vota Ernesto Illuminati, la nueva esperanza de México. Estamos de regreso con nuestro experto en ovnis, el señor Luis Marciniak. La de la TV. Esto es justo lo que habías dicho que no miráramos, que no fuera un cómic, pero no sabía que iba a ser un carrusel con un cómic. Y gráficamente, ¿qué te parece? A mí me encanta, me gusta. Yo es que estaba buscando, mientras estabas hablando, Sí. porque no sé el nombre. A ver si lo encuentro, es un autor de cómic que es uno de los creadores, si no estoy equivocado, de la serie Hora de Aventuras. Vale. Eh, y tiene uno de los creadores de la serie, tiene un cómic que lleva años haciendo en una especie de blog, que es como es una serie de un planeta, de un mundo así como muy raro, muy así, muy especial, ¿no? Mm, Y en la estética me recuerda mucho la obra de este artista, ¿no? Que es una estética así como muy naif, con colores muy flúor, mm, muy... A mí, ya te digo, este tipo de lenguaje me encanta, o sea, porque creo mm, que es un lenguaje, pues eso, que cuando con ese naif, a mí esa mezcla del naif, pero para contar historias así como adultas y crudas e incluso violentas en algún caso, que cuentan un poco la soledad. También hay una serie muy buena que se llama Midnight, ujú. no sé si la conoces, No, ¿te suena? no. Espera, que voy a ver si la encuentro. Creo que está en Netflix. Si no, comparto pantalla. Vale. Eh, Oye, me gustan mucho los dibujos que de aquí de panelismo, ¿eh? Está muy bien, todo lo que estoy viendo me está gustando. ya, Eh, aquí la hay tengo. muchas personas que entienden que este tipo de dibujos igual les pueden resultar como muy simples, muy No, sencillos. no, 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 no. Y Y para nada, ¿eh? Para nada. justamente lo que iba a decir es como las obras de Keith Haring.
que justamente de lo que se trata es de que cosas que son sencillas pueden ser como fácilmente entendibles y como muy universales. O sea, que muchas personas se pueden identificar con ellas. ¿Conoces esta serie, Ray? Mm, no, es que no estoy viendo nada. No sé ¿No si me ves, estás no ves enseñando lo algo. que, no ves lo que veo yo? Ah, ahora lo estoy viendo. Ah, pero estás compartiendo tú la pantalla ahora. Yo ahora mismo sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Tú lo ves? Sí, ahora lo estoy viendo. No sé si lo ve la gente que nos ¿Lo ve. veis? Lo ve que nos confirmen. O sea, una pregunta. Si tú compartes pantalla y yo ahora comparto pantalla, ¿qué pasa? ¿Le volvemos loco a Zoom? A ver, deja un Pues ya, tú momentito. ya estás experimentando. Sí, sí, es que me encanta experimentar. A ver, un Tienes necesidad momentito, de ¿eh? experimentar con A todo, ver. Ray. Vale, ahora tú qué estás viendo. Yo veo mi pantalla. ¿Tú ves tu pantalla? Mm. Yo estoy viendo la mía, tío. Pues deja de compartir. No, pero espera, espera. La gente que nos esté viendo, ¿podéis decirnos qué pantalla estáis viendo? ¿Estáis viendo la de Mart o estáis viendo la mía? Porque yo estoy viendo ahora aquí el Instagram de panelismo. A ver, que creo que hay un poco de delay, igual tarda un poco en llegar. Yo solo era un momento, quería compartir un Sí, sí, momento. no, nada, es solo un segundo, por si pasa otra vez, quiero saber, en caso de que haya dos personas compartiendo, qué es lo que... Sí, se ve, pero ¿quién? La pregunta es ¿quién? Sí, se ve lo que puso Mart. O sea, ahora mismo estáis viendo lo que tiene Mart. Mm. Qué fuerte, tío. Pues yo Por algo estoy... será. Ahora se ve Bueno, la de rayitos. ¿pero qué es esto? Es Bueno, vale, va, nada, ya intermitente. está. Yo creo que ahora lo que se está viendo es la mía. Bueno, pues comparte, o sea, deja un poco Sí, que sí, se sí, vea vale, vale, lo. ya ¿Lo está. estás Perdón. viendo? Era simplemente porque quería ver. Ahora entiendo que Nada, yo es un seguramente ves momento lo que porque yo. quiero volver a la cuenta Sí, sí, del sí, sí. compañero, pero quería aprovechar para recomendar esta serie Ujú. al hilo un poco de lo que decías de que hay gente que piensa que con un estilo tan así, tan naif, no se pueden contar historias. Bueno, yo te recomiendo esta serie. Está en Eh, Netflix. Ah, vale. sí, te va a partir la cabeza, Ray. Yo no he visto algo así jamás. Ah, vale, Cuando lo perfecto. veas, lo entenderás. O sea, o sea, ya desde el primer episodio no vas a entender qué está pasando. ¿En serio? Mira, pues ahora con mi Y hijo hablamos de una serie de dibujos, ¿eh? De la vamos dibujos a ver. además que ya ves el estilo, que es así como muy naif. De hecho, se ven muchas reminiscencias en el estilo del compañero que nos ha pedido que hablemos de su cuenta de Instagram. Mm, Y ya digo, esto es una, yo casi lo definiría como una corriente ya de estilo que hay, de dibujo, que yo la veo cada vez más, que es un tipo de dibujo así que juega mucho pues con esa estética muy parecida ahora de aventuras y tal, que a mí personalmente ya te digo que me chifla, o sea, me chifla, me parece, me encanta. Creo que es un dibujo que tiene un lenguaje como muy honesto, muy bonito. Y bueno, lo dejo de compartir, simplemente era por ver. Puedes compartir de nuevo la pantalla del sí, compañero y así vemos un poco más su venga, vamos trabajo con allá. más profundidad. Pues voy a Ahora, buscarla, ¿eh? Además, me suena haber oído hablar de ella y... altamente No, recomendable, ya vale, digo. vale, vale, Hay gente, pues... cuidado, no a todo el mundo le gusta, ¿eh? Hay gente que no la soporta, o sea, hay gente que Vale. no, y lo puedo entender porque es dura. Pero, claro, a veces también hay que obligarse un poco, yo creo, a ver cosas que no. Bueno, pues elegimos una. Bueno, fíjate. Bueno, tengo que decir que está muy bien presentado. O sea, me gusta mucho del trabajo de este artista. Primero que le veo un universo muy maduro, ¿eh? O sea, aquí Mm, veo yo un universo muy maduro, mm. eh, pero a todos los niveles, es decir, tanto en cómo presenta sus trabajos, eh, creo que tiene súper claras las historias que quiere contar. No sé, o sea, lo veo un artista de, vamos, Sí, de 10. Está de muy 10, bien. o sea, muy, muy profesional, Sí, muy a mí también me profesional, gusta mucho. muy Vale, profesional. pues no sé, a ver, ¿qué pieza elegimos? Es que no Turismo, sé, porque me panelismo. gustan todas, o sea, no Sí, te a mí puedo, también, no pues voy a no ser muy sé. objetivo aquí, ¿eh? Va, esta Te misma, recomiendo que me venga. ha tocado la fibra este tipo de trabajo. Así tan, sí, es Bueno, verdad. oye, qué bien, me alegro que te guste tanto. Sí, Venga, sí, va, sí, pues esta tan. misma, va. Unas mitades de dibujos para unas colaboraciones que no se han hecho. Unas mitades de dibujos que no se han hecho. No he entendido la frase, pero bueno. Es como un dibujo como duplicado, pero invertido, ¿no? A la vez. Mm. Es panelismo contra Nelismo, ¿no? omnelismo. Bueno,
Sí, no, me encanta, me encanta. O sea, me encanta que haya cosas que incluso se te puedan escapar a primera vista, pero con un dibujo que aparentemente dirías, uff, esto es dibujo, pues lo que diría mucha gente que no ha visto demasiado de, Mm, dibujo infantil, dibujo no sé qué. Y ves que no, ves que aquí hay mucha amiga. Um, Fíjate, veo incluso, estaba diciendo antes que yo definiría todo esto como casi una corriente de estilo, ¿no? Que hay. mm. Pero ahora, y me refería ahora de aventuras, a gente así, pero en ese dibujo veía incluso a Kate Haring bastante, Sí, sí, yo también. ¿no? Puede que venga un poco todo de ahí al final, de esa especie de dibujo pop, naif, infantil, pero contando cosas adultas, rompiendo un poco ahí esa Mm, cosa, como esa idea preconcebida, ¿no? De que un dibujo así como con una carita sonriente ya tiene que contarte algo bonito, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? mm. Eh, me parece que utiliza muchos, no sé, muchos elementos que enriquecen un universo que es muy propio, ¿eh? Es que fíjate, o sea, tenemos ya un estilo muy definido, a nivel de color también hay, pues eso, unos colores que ya están también bastante definidos, o sea, hay como una gama cromática que más o menos es más o menos siempre la misma, Sí, ¿no? hay mucha coherencia en el trabajo. Mm. eh, no sé qué esperan para darle una serie a este tío. Pues sí, pues Una sí. serie o algo. Sí. Eh, No sé qué tal, 7.992 seguidores me parece... no sé qué tal le irá a nivel de trabajo, a nivel profesional, si tendrá bastante trabajo, si tendrá nada. Pero Pero sí, sí. vamos, me parece un ilustrador de primer nivel, ¿eh? O sea, y más muy, muy a la moda, en el mejor de los sentidos lo digo. O sea, muy a de lo que se está haciendo ahora y muy, muy, sí, sí, con un lenguaje muy potente de lo que se está Mm, haciendo ahora mismo, a nivel de ilustración y mm, mm. pues sí. Vale, vamos a ver más. ¿Vemos alguno Felicidades. más ¿Cómo o se qué? llama este artista? Panelismo Panelismo. Padilla. Pues ¿cómo es? Panelismo Padilla. Pues Y respecto a esto felicidades. dice, iba a ser una colaboración con alguien, pero no mandó su mitad. Entonces, supongo que debió decir, bueno, pues aprovecho y ya que no Ay, la ha la envío, enviado, pues me hago la la hago yo, ¿no? inversión, qué bueno. Nada, muy bien. Me Pues parece que está... felicidades, me gusta mucho tu Sí, trabajo. felicidades. Bueno, felicidades a toda la gente que hemos comentado, porque la verdad que hoy cada uno a su manera Sí, sí, tiene su verdad, qué qué. diferente, ¿eh? Qué curioso. Y qué Hoy estilos muy... Sí, hemos desde el hiperrealismo, tengo la un estilo sensación de así que como... cada vídeo que hacemos de estos de comentando cuentas de Instagram tiene como su propia naturaleza, Sí, es su verdad. propia historia. Había unos, recuerdo los primeros que de repente eran, bueno, pues no sé, como más de naturalezas, otros más. Este diría de dispar. Mira, hablamos del collage. Sí, Esto es un es auténtico verdad. collage. Hemos visto desde lo más realista posible a de Sí, repente sí. estamos viendo algo súper naif. En fin, qué bueno, Mm, qué cosa más curiosa. pues sí. Venga, va, vemos un par más. Venga. Cierro. Ah, pero no hay super chat. No, ahora mismo no hay Pero ¿y superchat, o sea cómo que la que... gente no se anima con los buenos comentarios que hacemos? Bueno, esto va así, esto va como va. Ah, Bueno, mira, cuando ahora, nos vayamos es cuando Roberto vendrán los Baltazar superchats. González. Pero Roberto Baltazar González, es que creo que... Hacemos uno más, uno más, Uno más de qué, de una eso. cuenta más. Y si hay superchat, hacemos otra, pero si no, ya nos vamos. Pero acaba de hacer un super chat. Ah, perfecto. Venga, Roberto Baltazar González. vale. A ver, espera un momento. Te lo digo porque el vídeo se está alargando, ¿eh? Ah, el NADB que subí a mi Instagram RBG 1966. A ver, vamos a ver si lo puedo ahí copiar. Vale, perfecto. ¿Lo estáis viendo? No, no. Bueno, un No, segundo. de momento vemos tu cuenta. Vale, pues un momentito. Que voy a buscar. Vale. El NADB que subí a mi Instagram. ¿Y dónde está esta del NADB? Porque. Ah, pues mira, la última. Vale, perfecto. Vale, venga, va, pues vamos a analizar esta pieza. De Roberto Baltazar, ya hemos hecho otros análisis de Instagram, Mm. pero bueno, Ah, si nos es. pide que analicemos una pieza en concreto. Sí, nos Vale, pide una pieza en concreto, vamos a vale. analizarla.
A ver, un segundo. Ah, un momentito. Ahí está, ahora. Vale, pues es esta la pieza. Algo completamente distinto, a lo que hemos visto hasta ahora. Simplicidades, simplistas, simplicidad, nacimiento, Venus. Yo tengo que reconocer que muchas veces las obras de Roberto, ya vamos a poder tutearlo, yo creo que después de tantos análisis, es como una obra que siempre me deja como descuadrado. ¿Sabes? Me deja así como... o sea, es como que no sé muy bien cómo agarrarla, ¿sabes? Es como... ¿Sabes? Como si quieres coger algo pero no sabes por Creo dónde muy que sería agarras. súper interesante conocer su proceso. Sí. Realmente, o sea, a nivel tanto técnico como, sí, como cómo se prepara mentalmente para crear este tipo de piezas. Sí, cuál es su búsqueda, cuál es su... Porque claro, o sea, podemos hacer aquí mil interpretaciones, podemos incluso pararnos a hacer un análisis más técnico de si la composición es interesante, de si los colores son acertados, si los contrastes están bien o no. Yo ese fondo verde, por ejemplo, con esa mancha gris, pues no contrasta demasiado, entonces a veces el gris incluso se pierde, ¿no? Pero sería muy interesante realmente que Roberto nos diera la oportunidad de compartir alguna vez con nosotros o en su propia cuenta de Instagram cuál es su proceso. O sea, cuál es O que su... haga un stop motion, ¿sabes? O yo qué sé, o que vaya Algo, haciendo algo, ahí sí, sí, un... sí, Sí. sí, alguna explicación un poquito más. Porque cuando Mm. tenemos una obra, creo yo, tan a priori tan compleja, pues creo que eso siempre es interesante. O sea, me parece que podríamos profundizar o por lo menos ser más certeros, ¿no? En los análisis, tal Mm. vez. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. El NADB, pues... Sí, creo que sigue, si no me equivoco de artista, creo que sigue en esa búsqueda del movimiento a través de la imagen fija, lo cual me parece de lo más interesante de su trabajo. O sea, esa especie de... Ves como que tiene mucho dinamismo todo su trabajo, creo recordar, si no me equivoco, ¿eh? Eh, Creo que todas sus obras tenían como siempre esa parte como muy dinámica. Hay mucho movimiento en esta pieza, si lo ves. mm. Tenemos incluso esa línea discontinua que casi te está empujando a caminar, O sea, a seguir ese trayecto, ¿verdad? ¿tú A no ves seguir. aquí como un mapa? Claro, pero ves como una línea discontinua Sí, que es como parecen pasos. Eso es casi como que te obliga a caminar ¿no? A seguir un trayecto que se interrumpe un poco, ¿no? Pero hay un paseo, hay un camino. Creo que ya digo, a este artista, ya digo, si lo recuerdo bien, le preocupaba mucho eso, es algo que le interesa mucho, el tema de captar el movimiento, pero con la imagen fija, ¿no? Y que mm, encima con un tipo de imagen abstracta, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Cuando la pintura o el dibujo, el propio creador busca la manera de cómo romper la propia limitación que tiene el lenguaje del dibujo, porque el lenguaje del dibujo tiene dos limitaciones muy claras, que es el movimiento y el sonido. mm, Claro, un dibujo no puede tener ni movimiento ni sonido, obviamente. Entonces, bueno, al menos que hablemos de animación, pero estaríamos en otra cosa, ¿no? Entonces, que un dibujo trate o una imagen fija trate de, mediante la representación, el plasmar o el intentar transmitir sonido y movimiento, me parece siempre muy interesante. Fíjate, aquí hablamos de que este artista parece que siempre le preocupa o le interesa mucho lo del movimiento, pero a lo mejor incluso también el sonido, ¿eh? Podrían ser ondas de sonido, podría ser... O Tú podría ser una imagínate, montaña rusa, lo que hay ahí sí, detrás, sí, con un ovario que está en medio, como que si fuera un ovario que alguien se lo ha arrancado y va a atizar a la montaña rusa, y hay como unas hormigas que están saliendo del ovario o que están entrando y que se van a adentrar en el césped, visto desde sí, arriba. podría ser, podría Bueno, en ser. fin, es que aquí puedes, Podría ser mira, una concepción, ¿no? Sí, o como una fecundación más o bien, sea, o... lo bueno de este tipo de piezas es que te deja mucho espacio para que cada cual
Y creo que no es fácil tampoco, porque muchas veces tú puedes darlo como todo muy masticado o como no dar nada, no dar elementos para que la gente tenga donde agarrarse. Pero Roberto consigue darte la sensación de que estás viendo algo figurativo, pero no es suficientemente figurativo como para reconocerlo y poder tener ahí una imagen clara que te permita decir, ah, vale, aquí tengo un elemento que reconozco. ¿Sabes? Es como todo el rato está jugando con eso. Y creo que lo que comentas del movimiento es curioso como un efecto que se suele usar mucho en el cómic, ¿no? Que es el de las líneas discontinuas. Nosotros ya lo asociamos a movimiento y cuando estamos viendo esa especie de líneas, es como que automáticamente es como si se estuvieran moviendo, ¿no? Es como que generan cierto movimiento y no sé si es porque realmente lo generan o si es porque ya lo tenemos codificado de tal manera que las líneas discontinuas nos sugieren eso. Pero bueno, en todo caso... Casi podría producir hasta un efecto óptico, ¿no? De movimiento. Sí, sí, sí. Sí, si te quedas ahí un rato mirándola, sí. Pero por eso estaría genial alguna vez conocer el proceso de este artista para Sí. saber cuándo él da por terminada una pieza. Mira, Roberto, ¿por qué no haces una cosa? Perdona que te corte, Mar. Sí. Roberto, supongo que nos estás viendo. Haz un story, etiquétame a mí, etiqueta a Mar, explícanos un poco de qué trata y así ya lo tenemos. Para otra vez que hagamos un analizando cuentas de Instagram, tendremos a Bueno, que y tú lo puedes agarrarnos. y lo compartimos en nuestros respectivos Claro, claro, y stories lo compartimos en para nuestro que... respectivo, por supuesto. Ya, bueno, toda la gente que nos estéis viendo ya sabéis que si nos etiquetáis en vuestros stories de Instagram, nosotros luego lo vamos a repostear haciendo que vuestro Instagram lo vean miles de personas. Entonces, solo tenéis que hacer una foto con esta charla. Esperad un momento, mira, vamos, lo voy a poner Hombre, aquí. la idea no es que la gente se limpie. Espera, vamos a posar. Vale, pues hacéis ahí una foto, vais a este momento y os ponéis ahí con lo que estéis dibujando o con lo que estéis haciendo Claro, la idea es que o pintando aparezcamos, y o sea, tal. que aparezca el contexto del vídeo y algo vuestro, no que simplemente Eso se es. vea algo vuestro y ya está, Claro, ¿no? porque Que hay veces que hay tampoco gente que de repente te etiqueta con una obra suya y dices, vale, guay, bien, pero no somos un tablón de anuncios. eso es. Tiene que haber un poco de toma y daca, ¿vale? Como estás ayudando también a promocionar este canal, yo te voy a coger tu apoyo y lo voy también a hacer que lo vean miles de personas. Pues ese es un poco el Eso es, deal, ese es un poco el trato, ¿vale? eso Por es, eso cierto, es. antes de acabar, antes de que se acabe este vídeo, ayer propuse una obra de estas que son coparticipativas, que supongo que tú no lo viste el vídeo con Castro de ayer, que te No, digo no que pude ese verlo. es un vídeo que no puedes perderte, tío. Es un vídeo que no puedes perderte porque no solamente es el hecho de hablar de las obras que había estado haciendo y tal, sino poder hablar con Castro, con alguien que está metido dentro del ojo del huracán de lo que es el sistema del arte, en el sentido de que, ¿no? Que forma parte del comité asesor del Reina Sofía, que conoce un montón de coleccionistas, artistas, curators, en fin, que está metido de lleno en este mundo. Y poder hablar de todo ese lado oscuro y todas esas cosas que no se ven y tal, ostras, creo que fue un directo muy, muy interesante el de ayer. Y ayer también propuse para aquellas personas que igual digan, ostras, me gustaría tener una de estas obras Do It Yourself, que es esta serie que estoy haciendo, en la cual yo propongo una pieza y la persona que quiera puede recrear esa pieza, me etiqueta también, lo digo por lo del tema de los stories, me etiqueta en los stories y luego yo te contacto para que me envíes por mail el vídeo y yo te enviaré un certificado conforme esa obra que tienes es una obra mía. Es como, tienes una obra mía que en un momento dado puedes exponerla, pues, yo qué sé, eres libre de venderla o lo que quieras. Es decir, es una obra que puede costar dinero. Entonces, para esta obra coparticipativa, ¿qué es lo que pedía? Pues un trabajo que gira en torno a la manipulación y donde se da una paradoja, y es que yo te propongo a la persona que haga la obra que diga no me manipularán mientras está siendo manipulada por mí como artista. Entonces tiene que hacer esto con una mano, no me manipularán, no me manipularán, no me manipularán, no me manipularán, 10 veces en total, o sea, 1, 2, 3, 4, ¿vale? 10 veces. Que pensaba que ibas a hacerlo ahora, que No, pensaba no, que te no, ibas a no. lanzar. No le Vale, voy a pues robar el protagonismo a... cuando esté hecho ese, cuando ya hayáis hecho eso, me etiquetáis, me lo enviáis
y ya luego os digo las siguientes, bueno, lo que viene después, ¿vale? Bueno, esto simplemente que lo tengáis en cuenta. Vale, vamos a hacer el El último. último super chat, si te parece, Venga. que es de Rombito, si no me... Vale, vamos a ver. Rombito, vamos a ver si te encuentro, Rombito, porque yo no me acuerdo ahora de cómo... Vamos a ver. Rombito. Piero Figueroa, vale, sí, ya está. Vale, pues venga, vamos allá. Veo que ya me estáis empezando a enviar mensajes o que me van llegando notificaciones por Instagram. Bien, buena señal. Venga, va. A ver si me enviáis ya las piezas, porque es esta que os he dicho, de 9 manipularán, es una serie de 10. Me quedan todavía 9. Ayer recibí una, pero me faltan todavía 9 por recibir, o sea que aprovechar la ocasión. Venga, va. Ahí va. Piero Figueroa. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo ves? Vale, pues... Sí, me acuerdo que habíamos visto obras de Piero. Sí, Y pues a mí estas piezas, estos dibujos no me suenan, ¿eh? sí, a mí sí me suena, pero más abajo quizá. Sí, ¿no te suena Ah, este? sí, ese es. Ese sí, Sí que habíamos ese sí. hecho. Pero es que a Pues todas las color, nuevas, porque lo último que él había hecho era esta línea, yo creo. sí, Si no recuerdo mal, todo lo que viene hacia arriba es nuevo. Pues vale. está brutales, tengo que decirlo. Me encanta. Me gusta mucho el trabajo de Rombito. Muy bueno, tío. Es que no sé, lo mismo de siempre. Es que cualquiera que elijas Vale, vamos a están elegir. bien. Además que se nota que es con un trazo súper suelto. Como que esto lo hace ahí súper rápido, ¿no? Mm, A ver, vamos a... Mira, esta qué buena. Me gusta mucho. Vale, elegimos una y la Sí, venga, analizamos va. un A poquito ver, ¿hay alguna que te con más llame la atención? detenimiento. La que tú, esa color, la que Mira, tú me quieras. gusta esta. Esta me ¿Esta? gusta mucho. Sí, qué buena, tío. A ver, y esto... que es como la topografía de la isla vista desde arriba. Mm, ¿Será eso? Bueno, vale, pues... Pues, ¿qué se puede decir? Pues tú lo dirás. mismo, que es alguien que tiene mucha mano, tiene mucha soltura y que da la sensación de que puede hacer lo que le dé la gana. Y además como que lo hace como con mucha facilidad. Mm, Aquí estamos viendo un juego de solamente blanco con línea negra encima, que esto supongo que estará hecho con Wacom, con tableta digital. Brutal, no sé, está increíble. Me gusta la idea, el concepto, me gusta, o sea, el estilo que tiene en general, es mm, como, me llama mucho la atención. Aparte, como fan que soy también, me gusta mucho Moebius, ya lo sabéis. Pues esto me tiene reminiscencias de Moebius con el tipo de trazo, cómo trabajar la sombra, mm. con pura línea. Ah, no sé, es que todas me parece que están genial. Muy bien, no sé. Me parece que tiene muy buena mano. Mira, esta también, por ejemplo, me gusta. Hostia, esta me parece buenísima. No sé, ¿cuál quieres comentar tú? ¿Quieres esta de la De isla? las ¿Quieres últimas, comentar algo? la que tú quieras, Venga, pues esta misma, si quieres. la que tú me digas. Vale. Sí, ahí es como un dibujo hecho rápido, bastante. Me pregunto, pero y además lo veo como muy pixelado. O sea, parece que es a propósito, ¿no? Que lo hace como. No sé si. Así, mira, de hecho lo llama pixel art. Vale, es como Ujú, trabajo de pixel. ujú. Me gustaría saber o conocer un poco cuál es también la búsqueda de este artista, ¿no? ¿Por qué sacrifica un dibujo que se ve que tiene calidad en cuanto a dominio de la forma y tal, haciendo ese trazo tan pixelado, ¿no? ¿Por qué no utilizar a lo mejor un trazo de pincel normal? Es decir, incluso que con la línea que se module. O sea, ¿por qué intencionadamente sacrifica el resultado del dibujo haciéndolo así como más a modo como píxel, ¿no? Como peor acabado? Mm. Tendrá una explicación, seguro que la tiene, ¿no? Seguro que tiene una razón.
Me gustaría conocerla, la verdad, porque sí que, por ejemplo, en el dibujo que analizamos la última vez que vimos su cuenta, sí se veía una intención de una búsqueda de un virtuosismo en el dibujo muy clara. Pero cuando veo un dibujo que sigue siendo muy virtuoso, pero intencionadamente se intenta desdibujar, haciendo en este caso la línea como muy pixelada, muy tal, me, me pregunto cuál es la razón. Mm, No lo puedo evitar, no puedo evitar preguntar. ¿Entiendes a lo que me refiero? sí, 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 como pudiendo hacer algo como visualmente más Más, sí, acabado, más más fino. acabado. Porque el Porque, bueno, dibujo, es que claro, tiene su estética también, ¿no? El la tiene, pixel. la tiene, la tiene, Entonces, indudablemente. simplemente igual está experimentando por ahí, quiere ver qué es lo que... Bien, Y le gusta puede ser ese una aspecto roto, ¿no? explicación, Con el puede ser una cuadradito. explicación, puede ser una Mm, explicación. Pero pero en ese caso me choca que lo que es la forma del propio dibujo, o sea, lo que es eh, fíjate, qué preciosidad. ¿Ves? En este caso sí que me es más coherente en el sentido de veo un dibujo que, o sea, el personaje principal se desdibuja mucho y tiene sentido que esté incluso el trazo peor, como peor aplicado, ¿no? Como de una manera un poco más... Y lo que es la parte de alrededor, esa especie de vegetación, que es más realista, tiene un ujú, acabado mucho más cuidado. Eh, si tú quieres hacer como un dibujo rápido, un dibujo como descuidado, tiene coherencia, pero cuando ves un dibujo como con una forma y una estética, por ejemplo, esa isla que tenía muy tanto detalle y tanta textura, y mm, de repente le aplicas un trazo tan pixelado, sí. eh, hay algo que se me escapa, ¿sabes? Es como que siento que si tú quieres hacer un trazo rápido, ¿para qué metes tanta textura? Pero por otro lado, lo que tú dices también, a lo mejor hay una búsqueda ahí especial de experimentar y de probar, bien, en ese caso está bien. Lo que pasa es que Mm, muchas veces nos tenemos que preguntar, pero esto ya es cuestión personal de cada uno, sí. si lo que queremos mostrar en nuestro Instagram o lo que mostramos directamente, más que la búsqueda debemos buscar el resultado. O sea, la búsqueda un poco, tal vez es algo que, hombre, yo entiendo que los tiempos han cambiado y que como veíamos al principio, ves cómo al final todo se une, ¿no? Como veíamos al principio esos vídeos de gente que se grababa mientras estudia, ya hoy en día compartimos todo, procesos, resultados, todo se comparte absolutamente. Yo muchas veces me planteo hasta qué punto es bueno compartir los procesos de nuestros trabajos más que el resultado final, ¿no? Esta cosa como de, sí, experimentar está muy bien, pero hazlo de puertas para adentro, porque es como tu estudio, ¿no? Como tu búsqueda. Lo que Mm, encuentras al final es un poco lo que podemos compartir, ¿sabes? Un poco o no, hay gente que se siente cómoda en compartiendo también ese camino, ¿no? Esa búsqueda. Como lo que decíamos, lo de los vídeos de antes, ¿no? Que ya mm, gente que se desnuda del todo y comparte todo. Bueno, es cuestión de cada uno tendrá ahí su conflicto, ¿no? ya. Eh, perdona, te voy a hacer un pequeño cambio. Es que me he empezado ahora a leer un poco así el chat. Hay un comentario de Ancaiz, creativo pintor, dice: Hola, arqueólogos. Ayer dijo Rayitos que hoy haría un directo exclusivo. Pero bueno, yo no sé si diría directo, igual me equivoqué, pero lo que quise decir era vídeo exclusivo para miembros. Y dice, y no está cumpliendo su promesa. Lo he hecho esta mañana. Ancaid, además, cuando hemos empezado este directo, si lo ves al inicio, luego lo echas para atrás, es lo primero que he dicho. De las primeras cosas que he hablado con Mar, era que había hecho un vídeo exclusivo para los miembros del canal, que ya está subido, que es un vídeo más personal, que yo no sé, que igual lo ves y dirás, no sé, no sé qué te va a parecer, es algo como muy personal, pero míralo, vete a el canal Regitox, pestaña comunidad y ahí encontrarás el vídeo. Parece ser que YouTube no notifica a los miembros cuando alguien a quien estás apoyando y que estás apoyando como miembro de canal, pues no te llegan los vídeos que está haciendo exclusivos para miembros. No sé por qué. Me parece que YouTube en ese aspecto tendrá que mejorar o tendrá que arreglar eso. Pero bueno, os lo digo ahora. Todas las personas que seáis miembros del canal, Joao Serrats, por ejemplo, me comentó lo de que no estaba llegando las notificaciones, pues que sepáis que ya está disponible el último vídeo en el que hablo exclusivamente para todas las personas que sois miembras y miembros.
Lo de miembros, reconozco que me suena todavía. No sé, se me hace Miembres, rarísimo. miembres, Miembros, bueno. mimbres. Bueno, en fin. Vale, ha llegado un super chat más. ¿Qué hacemos? Porque ahora Venga, no vamos a hombre, los acabar. superchats son sagrados. ¿Qué Bueno, hacemos? va. Dice. Es que no vamos a ¿Qué acabar hacemos, nunca. Ray? Pues aquí, Bueno, va. hurgando. Bueno, va, pues vamos a analizarlo. Va un segundo, que abra. A ver dónde leches está la ventanita. Aquí. Vale, bueno, Rombito, espero que te haya servido el feedback que hemos hecho de tu cuenta de Instagram. Creo que ha quedado claro que tanto a Marco a mí nos gusta. O sea, que está muy bien lo que estás haciendo. A ver, Pepe Morales. Ah, mira, vale. Vamos a ver. Tan, 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 tan. A ver, ¿qué nos encontramos? A ver qué nos encontramos. Un segundo. Aquí 88 dice, siempre en estratos sociales. No, que nadie se enfade, que no es en plan de estratos sociales. Simplemente la gente que está poniendo dinero y que están apoyando mes a mes para que este proyecto sea viable y que yo pueda comer y que pueda dedicarme a hacer más vídeos, pues está bien también que tengan algún detalle, ¿sabes? Como algo que digas, joder, que hago cosas pensando también en ellos. No es por estratos Tiene sociales, es lógica, tiene que... lógica. ¿De qué va el vídeo de Rayo que el pueblo no puede ver? Pues va un poco de cómo me he sentido con varias historias que han pasado, que muchos ya conoceréis, Ahí desvela polémicas. salseos, Sí, desvela. desvelo salseos y cómo lo he vivido yo, cómo me he sentido y un poco eso. Y luego también ideas respecto a qué cosas me gustaría hacer con el canal y todo eso. Seguramente sea su vídeo Vale, más bueno, aquí me interesante de dices todo el broma, bueno, canal. menos mal, que nadie se enfade. Pero Venga, va, digo a ver. que seguramente sea su vídeo más interesante de todo el Es canal, probablemente a de todo nivel lo que he hecho, público. lo mejor, lo mejor. Además, lo hago, Pero si no eres no es por miembro o nada, pero lo miembra, hago sin ropa. Luego Ancaiz, oye, dijiste que lo ibas a hacer sin ropa. Que iba a ser el mejor vídeo que has hecho nunca y es una mierda. Bueno, oye, pero serán, bueno, en fin, no sé. A ver, vamos a compartir el vídeo. Ya os digo, que nadie se enfade, pero que lo entenderlo. O sea, trabajar haciendo vídeos con esta continuidad son muchas horas de trabajo y tengo que valorar también cuando la gente pone superchats o cuando son miembros de canal y, aunque sea 2 euros, pero que están de alguna manera aportando algo, pues siempre lo agradezco un montón y ya está. Bueno, va. Esta es venga, el último superchat que hemos recibido de vale. Pepe Morales. Gracias, Pepe, por el superchat, igual que a todo el mundo que habéis estado ahí aportando. Ostras, me suena, yo esto lo he visto en algún sitio, ¿no? No sé si es A mí no me que suena. igual, No me suena y me igual, no sé, acordaría, lo porque típico que a veces me igual te parece siguen y muy... entras o no sé. A Me ver. encanta, me encanta un poco lo que hablamos, lo que hablábamos antes de otra artista. Ese punto oscurito me ¿Te gusta gusta, eh? mucho. Sí, a mí también. La verdad es Y que también. además, sobre todo en las obras que están arriba, las primeras que he visto, me gustaba mucho que tenían como mucho volumen, mucha carnosidad. Sí, hay un punto ahí mórbido en Sí. la obra de este artista que es muy... Mm. Bueno, Veo reminiscencias de Bacon aquí. sí, en algunas de las que hemos visto arriba, Sí, sí. sí, sí, sí. Ah, Lo cual me parece, vamos, el mejor referente que uno se puede. sí, sí, sí. Pero se El ve, Bosco también, se va bastante. viendo como una evolución, ¿no? De estos primeros que hemos empezado a ver. O Bueno, sea, más que esto, evolución, lo que bueno, yo veo evolución, son sí, diferentes técnicas, ¿no? Tal vez, Ray. sí, tienes razón, porque es Pintura, visto que, sí, abajo sí, más grabado incluso, silografía parecía, creo. O sea, creo que era abajo, según bajabas, me ha sí. parecido ver, puedo estar equivocado, ¿eh? Silografía, o sea, grabado en madera, me Ah, atrevería a decir, sí, ¿eh? a ver, vamos a verlo. ¿Cuál de A ellos? ver, Esto parece baja. lápiz, No, no, baja más. eso parece Eso digital. sí, todo esto es como más lápiz, con acuarela, ¿no? Diría. Hostia, estos me... Sí, Tiene algunos que son de estos son que muy te echan para potentes. atrás, ¿eh? Que, o sea, te echan para atrás en el buen sentido, ¿eh? Es muy Hostia, potente el trabajo de este artista, ¿eh? mutante. Bueno, es que a mí este tipo de cosas me gustan mucho también, tengo que decirlo, ¿eh? Mm, Ah, acrílico de tinta y pastel sobre papel. fíjate. Me gusta mucho esta combinación. Mm.
Me gusta muchísimo. Si bajas, creo, Sí, me voy. parece haber visto Estos. estos. Sí, ¿Esto no sí lo esto no es parece, sí. grabado? Grabado, sí. Linóleo. Ah, linóleo, vale. Bueno, hubiera dicho esta silografía por el tipo de acabado. Sí, lo parece, ¿eh? Pero bueno, linóleo, sí. O sea, pues vamos, muy bien, muy coherente con el resto de la obra. Mira este qué bueno, Sí, ¿eh? creo que Wow. me gustan mucho estos artistas que trabajan los bestiarios, ¿no? Esta especie de que es Sí. también que se ve que hay muchos artistas que trabajan este tipo de mundos, ¿no? De contenidos, que son bestiarios, que son como criaturas. Sí. Y bueno, pues, jolín, es que Muy es muy. bueno. Me Sí, encanta. sí. Me encantan los grabados mayas. Qué chulo. Oye, Esta esto. persona debe ser bastante estudiosa de. Crepa intervenida y dibujo digital. Hostia. Me gusta este también, ¿eh? Sí, ¿qué Debe decías? ser Estudiosa bastante de. estudiosa o debe ser bastante admiradora de las culturas antiguas, cultura maya, ¿no? Debe tener bastante, vamos, nos puede corregir en el chat si no es así, pero Oye, mira, tiene, hablando de pixel art, ¿eh? Que estábamos sí, comentando antes. sí, no, es una persona que ha probado, pero Genial. fíjate, es muy curioso el trabajo de este artista porque ha probado técnicas Sí. muy dispares, pero con un mundo Muy peculiar, ¿eh? Y muy muy oscuro, lo claro. que O sea, decías tú es el mismo también, ¿eh? mundo, pero con diferentes técnicas. Personalmente, yo le Sí. aconsejaría que Sí. si quiere darle una coherencia ya y un estilo brutal en el sentido de... O sea, hay un tiempo para experimentar y hay un tiempo ya para lanzarse, como se suele... Voy a usar un símil taurino, aunque no me gusten nada los toros. Lanzarse al ruedo, ¿no? Hay un tiempo para lanzarse al ruedo, ¿sabes? Y Mm. decir, bueno, ya está, ya he experimentado, ya ahora por aquí tiro. Y yo le diría a este artista que, si no una técnica, que escoja dos, las que él crea que mejor representan su mundo y que se centre en esas técnicas. Porque a veces que mucho abarca, poco aprieta, ¿sabes? Mm. Que en muchas técnicas utiliza poco aprieta, que está bien, porque la única manera de saber qué técnica es la que te va es probar antes muchas, ¿no? Mm. Pero le diría eso, porque creo que tiene un mundo muy claro, que eso no es fácil. No todos Mm. los artistas, la mayoría andan bastante perdidos cuando quieren contar historias, no saben por dónde. Y él tiene pero por ejemplo, esta parte más pixel. Oh, pero un momento, a ver, o sea, estamos viendo por segunda vez lo mismo, ¿no? ¿Es como que está todo repetido o es que sea... No, vale. Ok, No, debe pensaba ser que que... al bajar se te ha Vale. subido. Ok, todo bien. A mí, por ejemplo, estos que están pixelados, a mí me encantan. Estos me gustan. A mí Pero tengo... me sacan un poco del lenguaje. Esas piezas que tú veías antes que decías qué potentes eran, estas que eran como en acuarela, en lápiz arriba, Sí. me parecía que tenían mucha más lectura. Estas como experimentos son simpáticas, pero ves, estas de tinta también son bastante interesantes. Mm. Los grabados son muy interesantes, pero Sí. según va subiendo, se vuelve más profundo Sí. o sea, la obra. Sí. Estas de aquí, baja un poquito. Estas, ¿eh? Esta Son técnica, brutales, ¿eh? Estas son muy claro, bacon, es lo que decías. Tienen un toque así un poco... sí, pero bueno, Quizá por el tono... o sea, se El puede recordarlo, movimiento, pero mira, se tío, los aleja dientes bastante también. de. Mm. Sí. Pero sí que es Pero como quizá, o sea, igual, o sea, yo creo que o bien de cara al Instagram, igual perfilar en 2 o 3 estilos muy definidos, mm, que sean los que más le gusten, o si no, igual agruparlos por bloques, ¿no? De una puede manera como ser, no es mala idea, no es más mala idea, estructurado, ¿no? Sí, no eso es quizá mala podría idea. estar bien. Yo Sí, también me sobre lo todo le tendría que digo, aplicar. si tienes la suerte de que tienes muy claro lo que te interesa contar, en este caso creo que es bastante claro por lo que vemos que a esta persona le gusta mucho el tema bestiario, eh, ya está, ¿sabes? O sea, ponerte a probar muchas técnicas en el mismo, al final eso hace mucho ruido. Ya, Y yo creo que si tienes claro, ves, aquí ya se ve más disperso todo. Aquí está todo sí, un poco más disperso, sí, ¿no? vuelve a Como haber un cambio aquí, ¿no? sí, aquí como mucho de todo, ¿ves? Aquí ya me hace mucho ruido, mucho. Sí, Creo que es hay un verdad. punto en que este Mm. artista, sobre todo más hacia arriba, en el que da con la tecla y de repente es como que madura, ¿sabes? Como que su obra madura.
y ya consigue una línea. Pues yo aprovecho, a ver, aquí se ven cosas como un poco incipiente hacia ese resultado final que tiene, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahí hay que mantenerse un poco ahí, ¿sabes? Seguir probando Hostia. mil cosas, seguir tal. Al final, bueno, pues creo que diluye un poco la fuerza de la obra en muchos casos, ¿no? Si Mm, quieres probar cosas, tanto, pues hazlas para ti, mejor de cara, no de cara a la galería, ¿no? 2015 primero, vale. Mm, Pero bueno, digo, hay una parte en la obra de este artista que yo creo que explota, vamos, que hay que se nota hay una madurez y un tenerlo muy claro. Yo mm. mantendría esa línea hasta el final, ¿sabes? O sea, como quedarte con dos técnicas, sobre O todo sea, porque no tenemos que pensar que por dominar muchas técnicas somos mejores, porque en realidad es que las técnicas no se dominan en la vida, casi ninguna. Entonces, casi es mejor centrarse en dos técnicas, ¿vale? Me refiero, ya digo, cuando has pasado tu fase de estudiante o tu fase ya un poco de prepararte, ¿no? ujú, Casi es mejor centrarte en dos técnicas y tratar de sacarle todo el jugo posible a esas dos técnicas, que seguramente siempre tendrá algo que sacar de jugo esa técnica durante toda tu vida, seguro, seguro. mm. Más que un día ponerte, ahora voy a hacer pixel, ahora voy a hacer grabado, ahora voy a hacer... Céntrate en dos, tres, como mucho, y a tope con ello. Oye, pero a mí estas me llama mucho la atención. Bueno, bien. ¿Has probado a mirarlas achinando los ojos? Igual es eso, tío. Hay obras que yo creo que si achinas los ojos, mira, ya verás, prueba A mí así. lo que me saca un poco de esta obra es que puede ser interesante también, para que a lo mejor es una cuestión de gustos, ¿eh? Es Ujú, que creo que este artista hay un punto muy bonito en su trabajo, que es que le sí. gusta, parece como que le gusta, hay una especie en el tipo de bestias que escoge y de criaturas, hay como una cosa como primitiva y una cosa como algunas me recuerdan a dioses antiguos. Mm, Entonces me gusta que en este caso la técnica vaya acorde un poco con esa sensación de como de antigüedad, de toda la vida. Es casi como abrir un libro de Lovecraft, ¿sabes? mm, En la obra de este artista. En la literatura de Lovecraft, o sea, Lovecraft no era un escritor victoriano, ni muchísimo menos, era un escritor moderno. Pero tú cuando leías su literatura o leías sus libros, casi te transportaba a épocas así como antiguas pues me gusta en las técnicas más pictóricas que utiliza este artista que casi te puedes transportar a las épocas de esas criaturas. Pero en el tema del pixel es como que de repente me voy a un mundo más pop, ¿sabes? Que me rompe un poco esa magia, ¿no? Pero bueno, pero es, mm, es mi gusto, ¿eh? Eso ya cada uno, mm. ¿sabes? Pero en la pintura, en la técnica tradicional que utiliza este artista, creo que conecta muy bien con el tipo de historias que cuenta, con esas criaturas como ancestrales, ¿sabes? Hay Mm, un punto ancestral, ¿no? En esas criaturas que hace. Me da la sensación, mm. Am, creo, ¿no? el tema, o sea, es que por un lado, a mí lo que veo aquí es alguien que está investigando, está jugando, se lo pasa genial. A mí me Mm. parece que Pepe se lo pasa genial, dibujando se lo pasa súper bien. Y se monta aquí unas películas y unos, ¿sabes? Unos Sí, pero, personajes y unas pero historias. cuando uno Pero, juega, Ray, cuando mm, uno juega, yo creo, es mi opinión, ¿eh? Cuando uno juega sí. normalmente tiene una obra más dispar, me refiero conceptualmente. Pero yo aquí sí Ujú, veo a alguien que realmente ya juega, sí, si quieres, juega, pero tiene muy claro ya el camino. O sea, ya sabe por dónde quiere llevar su obra. No puede ser coincidencia que tenga tantas obras eh, con este tipo de imaginario. ¿Sabes? Tan concreto, como que son bestias así, en algún caso como dioses así, como bestias que se retuercen. Yo creo que aquí hay una persona que ya tiene bastante claro su imaginario. O sea que mm, jugar muchas veces es probar cosas, pero esta persona no está, yo creo, probando como tal. Pues puede que prueben las técnicas, que es lo que digo yo, que debería ya decantarse un poco. Pero lo que es conceptualmente, lo que es la historia, es que yo veo muy claro
el tipo de imaginario que tiene. O sea, ya digo, es que fíjate, hemos visto un montón de obras suyas y no se sale pues eso, del bestiario, de las criaturas, de... Entonces, yo veo una obra ya bastante madura, ¿no? De alguien que esté como experimentando, jugando. No sé si me explico, ¿sabes? Como jugando en Sí, plan, pues ahora hago esto, ahora pongo un objeto aquí, ahora voy a poner un... No. Lo único que le digo es que intente buscar esa coherencia de la técnica con lo que cuenta, me parece. Que para él es el píxel, estupendo, pues que lo lleve a ver hasta dónde le lleva. Que para que descubre que es algo más pictórico, pues estupendo también. Si es que al final depende un poco de lo que lo que uno sienta, de lo que le lata a cada uno, ¿no? Creo. cierto, cierto. Bueno, pues yo creo que con Con esto y un bizcocho, esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. O pues, sea, espera, voy a dejar aquí de hacía compartir. mucho que no hacíamos esto de analizando cuentas de Instagram, ¿eh? Hacía mucho, espera. Hacía tiempo ya, sí, sí, sí. Ahí. Se echaba de menos a ver Vale. un poquito que se cuece ahí entre la audiencia. Mm. Sí, tengo curiosidad por ver lo que estaré recibiendo ahora mismo en mi Instagram, en mi Ah, cuenta de correo de Instagram. Muchas veces me llegan mensajes súper chulos que me gustan. Personas que te escriben, personas que yo qué sé, hay de todo. Tengo ganas. Veo que ha subido ahí el buzón, que va subiendo mientras vamos hablando, a ver si es gente que han hecho lo de etiquetar o no, o a ver qué habrá. Siempre es como una caja de sorpresas. bueno, y lo que decimos siempre con esto en estos vídeos, bueno, que nadie se moleste, los que no haya dado tiempo, es que si no tendríamos que estar toda la noche analizando cuentas de Instagram. Y son Me las refiero a la 8 y gente hemos que ha empezado a escrito, las 5:30, ¿eh? O claro, 5. me refiero a la gente que ha escrito en el chat, me imagino, mucha gente para que veamos sus cuentas. Sí. Lo hacemos un poco así, hacemos algunas al azar y evidentemente pues tienen preferencia a la gente que manda super chat. Que ya digo, en principio no se dice una cantidad, o sea, que es un poco lo que cada uno pueda aportar, ¿no? Sí, ni que sea 1 euro o medio euro, Claro, lo o que yo qué sé, sea, ¿no? o Pero hay 20 pesos mexicanos en euros, no sé cuánto debe ser, pero da lo mismo, lo es que que da sea, ¿no? igual, no importa, no se trata de que sea mucho, simplemente Claro. bueno, poner cada cual su grano de arena. Claro, es que es una manera de que, porque si no tendríamos que estar analizando cualquier cuenta que nos pusieran en el chat, no acabaríamos nunca y siempre acabaría alguien molesto porque no ha dado tiempo a ver su cuenta de... Ah, vale, espera, que me están diciendo que hay otro. No enviéis ya más Pues superchats. bueno, pues con Ya no. esto yo y un bizcocho, Bueno, va, vamos a iba a hacerlo. decidir Sí, hasta mañana a sí. las A 8, pero es ver, que las 8 ya han Edgar. pasado. Cecena Sar, venga, vamos. Ya no enviéis más. O sea, si enviáis más, ya va a ser por apoyo. Por apoyo sin más. Sin necesidad de que comentemos vuestras cuentas de Instagram, ¿Llevamos porque desde no qué hora? llegamos. ¿Eh? ¿Desde qué hora llevamos aquí ya? No lo sé, no sé. Yo no recuerdo cuál era mi vida anterior antes de estar aquí Antes contigo de que comentando. empezáramos, ¿no? Yo sé que tuve una infancia, pero no me acuerdo, tío. Ni siquiera estoy seguro de eso. A ver, vamos a ver. Vamos allá. Un momentito. Pum, 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 pum. A ver. Cecenas Art. Edgar Ceceñas. Falta Edgar. Vale, vale. Sí, 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 ya lo he visto ahora. Pues venga, vamos a por Edgar. Vamos allá. Un segundo. No Max Turbocapitalismo. Ay, de verdad. Mini maratón, eso es. Esto va a... Ahora de repente que se descuelgue por aquí Fernando y ya nos marcamos una maratón, pero así, plim plan. Venga, a ver. Vamos a ver. Jules pide comisión. No Es le des que una... ideas. No le des ideas. Os digo yo que. Bueno, en fin. Vamos a ver. Cecenas Art. Vale. Que está muy bien hecha, ¿eh? ¿No te da la sensación como realmente como si fuera un caballete? Con su. ¿Me estás vacilando o...? No, quería ver tu cara de No, póker pero te durante digo unos una segundos. cosa. Ahora, en serio, me parece muy buena idea, muy, muy buena idea, me digo a nivel marketing, esta idea de poner la foto del lienzo por detrás y hacer como una especie de próximamente, ¿sabes? De next coming, ¿no? Me parece muy buena idea. No lo había Sí. pensado y me Mira, parece muy buena idea. veo Además, hace que en el como... Instagram de Mark Jules, dentro de poco va a haber ahí como.
Va a haber ahí cambios. próximamente un dibujo Muy buena sobre... idea y además ha hecho como, si te das cuenta, ha puesto como la luz enfocándola el lienzo para que haga como transparencia, bueno, un poquillo. Sí, es Y verdad. está muy, muy bien pensado. Parece, o sea, una de las cosas que le diría a la gente que nos vea, una de las cosas interesantes de analizar las cuentas de Instagram de gente de la audiencia es que todos Hostia, dice que él aprendamos. ha hecho el caballete. Wow, bravo, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, ¿no? Ah, que sí que lo ha construido él. Pensé que ibas a decir que lo había pintado yo. No, no, no. Qué bueno. Ostras, qué Ah, bueno. bueno, pues mira, tiene mucho mérito, desde luego. Que decía que una de las cosas interesantes de analizar cuentas de Instagram es que todos aprendamos de todos. Y que Mm. todos, oye, que quien pueda pillar ideas de, ah, mira qué chulo, que Claro, que no aquí al significa que final todos copiéis estamos la obra de aprendiendo. Sí, otros. sí, No copiéis la obra de los obviamente. demás, pero ideas así en plan tal, siempre Pero una ideita bienvenido. que otra, ¿no? Venga, pues lo que tú Venga, digas. va. Pues también aquí vemos que hay un poco de todo, ¿no? A ver, déjame ver. Chan, chan. El emperador Cuzco y sus locuras. Chan, chan. Ah, Mm. y esta, o sea, a ver, ¿esto lo hace él? Piñata. ¿Pero las Ah, hace él? fabrica piñatas, qué interesante. Entiendo Piñata. que a lo mejor es de México No sé, pero fíjate, este compañero. tienes que fijarte siempre en los comentarios. Esto debe ser de un, si es México, es un México muy profundo. No, esto supongo que debe ser ruso, ¿no? Parece cirílico. No, pero ruso es la persona, vamos, alguien que Sí, le hombre, sí, comenta. sí, no, digo, ya lo sé, hombre. Ah, Digo la persona que ha escrito esto. ah, Nada, vale, estaba vale. haciendo coña. Vale, va, vamos a ver. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mosquitos, coches. A ver, bueno, pues vamos más para arriba, quizá. Sí, venga, escoge una obra. Pero es que, a ver, ¿esto es una obra suya? Museo Francisco Goita. Vale, pues no, esto no es una obra suya, pero bueno. Bueno, pues lo primero que Eh, le tenemos que decir al compañero es que ya el que cueste que tanto ver ponga su obras obra suyas. Venga, va, mira, no aquí es tenemos bueno, una. ¿eh? Va, vamos a analizar esta. Venga. Uy, la leche. Hostia, esto. Creo que la foto le pasa. Es que a mí me ha pasado con algunos cuadros también. Cuando te da ese reflejo así de luz que te hace toda una zona con luz, la verdad que es un palo, ¿eh? Mm. Es un poco mierda porque se está bien por un lado porque Es se ven los carrusel, ¿eh? Así relieves, que pero. es carrusel, así que a lo mejor te ha hecho foto de detalle del. Hostia, Mm. esta pieza me parece increíble. Wow. Sí, trabajar sobre fondo negro, sobre fondo de color así muy, siempre te puede dar cosas muy, efectos y resultados muy interesantes. Hostia. Es que parece Como- bien. ¿Sabes un poco las esculturas de bronce cuando pillan Sí, sí, sí. este envejecido? Mm. Tiene un poco ese toque, ¿eh? Sí, sí. Me parece. Es muy fantasmagórico, ¿verdad? Muy. Yo me pondría a hacer piezas como esto y empezaría a investigar y tiraría del hilo, ¿eh? Porque aquí yo creo que Yo hay le diría a muchísimas este cosas. artista sobre todo eso, que tiene mucho ruido en la cuenta, es decir, es muy. Sí, eh, sí, yo también. O Eso sea, claro. lo hemos dicho mucho y creo yo que es una cosa que solemos decir bastante cuando analizamos cuentas de Instagram. Ya, es que De son hecho, mundos demasiado recuerdo distintos. incluso un directo que hiciste con Fernando Castro, que Sí. llegasteis a analizar un par de cuentas. Creo que estaba yo también. Mm. Y él lo decía, ¿no? Que muchas veces, pues eso, hay que ser coherente, ¿no? Que tener de repente una foto familiar mezclado con a lo mejor una escultura, en general, o sea, veo un artista que domina varias técnicas, Mm. pero demasiado mezclado todo. Sí, yo creo. Temática, técnica, Yo, todo. Edgar, también, o sea, creo que o sea, está bien, o sea, a nivel técnico, Mm. yo creo ¿Por que qué no aquí, abrirte una cuenta, Edgar? ¿Por qué no abrirte una cuenta de piñatas, diseño de piñatas, si haces eso? Y otra de pintura, ¿sabes? Y separar, ¿no? A lo y mejor. dentro de pintura también separar, porque es que, claro, no sé la edad que debes tener, Edgar, pero, y pareces joven también. O sea, bueno, supongo que al final un poco es como ir tirando el hilo, o sea, a ver, vamos a ver. Cuando tienes cierta edad, lo que tienes que hacer es lo que está haciendo él, que es explorar.
investigar, ver qué es y pasarte así el tiempo que necesites. Igual te puedes tirar 5 años y ver si lo que te gusta es dibujar coches de carreras o dibujar príncipes o reyes de la muerte, o si te apetece dibujar el universo o cosas más abstractas, o como investigar. Yo creo que eso está bien. Pero luego llegará un punto en el que igual sí que estaría bien como que digas, bueno, vale, o bien ordenas esa investigación y tratas de, ¿sabes? Como de alguna manera darle un orden para que las personas que quieran ver tu obra, de repente igual hay alguien que le encanta los espacios, pero hoy día las piñatas, o al revés, pues dejar que esté todo como de alguna manera más compactado. Y o solo piñatas, o solo universos, o algo así, ¿no? Sí, pero bueno, que el cómo te muestres al mundo no te quita el que tú investigues. Es decir, Claro, claro. la cosa es la presentación. Esto es como decir, si, yo qué sé, ¿sabes? Cómo te tienes que presentar, pero, o sea, Mm, cuando nosotros decimos, oye, pues a lo mejor tener una línea más coherente, o cuando le decíamos al compañero anterior, decántate por dos técnicas, no mm, quiere decir que luego de puertas para adentro tú no puedas seguir experimentando con diferentes técnicas. claro. El tema es cómo te presentas de cara a la galería, pero luego en tu estudio o en tu tal, haz lo que quieras. Pero si tú quieres presentarte de cara a la galería y comunicarte con gente o comunicar algo con tu trabajo, pues tener unas líneas claras ayudan más a que se te entiendan mejor. O sea, por ejemplo, Ya y está. esto yo creo que es válido para... Vale, bueno, creo que más o menos, no sé si hay algo más que comentar A mí o... me gustaría Sí, que ampliases alguna pieza en particular y la pudiésemos analizar con sí, más. esta misma, por ejemplo, ¿Vale? retrato acuarela sobre Fabiano, pues está muy bien. O sea, es que yo creo que hay... O sea, obviamente todo es mejorable, o sea, la imagen todavía está un poco estática, como que le faltaría un poco de... ¿No? Yo Pero la veo bien. la veo. A ver, ¿puedes pasar el carrusel? Me imagino que son Sí, detalles de la pieza. sí. Creo que el color está muy, muy, muy bien aplicado y el volumen, pero veo la figura, a ver, pon la anterior, por favor, la Sí. veo un poco descoyuntada. O sea, Bueno, es que a imagínate, saber cómo era la persona que... no, la persona que se retrataba, ve ¿no? evidentemente descoyuntada. Se ve como el ala del sombrero está plana, pero el Mm, pómulo tiene bastante volumen. Y esto suele pasar porque tenemos la tendencia de dibujar las figuras vestidas. ¿Vale? ujú, Lo apropiado o lo aconsejable, hasta que uno tiene mucha práctica, mucha, mucha práctica, es dibujar las figuras desnudas y luego vestirlas. Porque si tú dibujas a la figura directamente con ropa, no ves por dónde van los músculos, no ves por dónde van los huesos y tendemos más a descoyuntar. La ropa nos engaña mucho y las mm, arrugas también nos engañan mucho y muchas mm, veces hacen que un hombro quede más arriba que otro, que el cráneo no encaje porque le hemos puesto encima un sombrero. Entonces, yo lo que aconsejaría siempre al dibujar anatomía es empezar dibujando las figuras sin ropa y luego vestirlas como si fuera un maniquí. mm. De esa forma es menos probable que se nos queden así como un poco como descoyuntadas, ¿no? Como si tuviera una especie yo qué sé, de como un hombro más arriba que otro, ¿sabes? Este tipo de Mm, efectos raros así. Pero bueno, mm. lo que es el color, lo que es la aplicación del color, muy bien, muy bien. O sea, yo lo veo bastante correcto, tiene sus cosas, pero bastante correcto. En anatomía veo más errores, pero bueno. Mm. eh, Tal vez Pues lo que digo, pues ir trabajando poco a poco y ya sí, está. exactamente. Esto es un Pero camino, en claro. general, o sea, no sé, no creo que, no parece una persona que tenga, bueno, igual sí, este ojo de aquí hay que trabajar un poco, si le ha quedado un poco más grande. Pero bueno, Pero o bueno, sea, es normal. Es va que en buena dirección. claro, cuando te metes en anatomía realista y pues los fallos cantan más, es Sí, evidente. eso es. Pero Es vamos, que en evidente. general yo creo que está bien. Es simplemente cuestión de seguir trabajando y sobre todo ir investigando, pues eso, que hacia qué línea quieres decantarte. Yo creo que Eso es. hay una cosa que quería comentar ya para acabar el vídeo también. Y es, espera, aquí dejo de... Vale. Y es que si para todas aquellas personas que tengáis idea de moveros en el mercado del arte convencional, ¿no? Que os imaginéis que de repente va a haber vuestro Instagram una galería o un Mm. marchante o un coleccionista o alguien y que va de repente a interesarse por vuestro trabajo, si estáis en ese punto,
creo que tenéis que pensar qué es lo que va a pensar esa persona cuando vea vuestro trabajo. ¿Sois un artista abstracto? ¿Sois un artista que trabaja siempre con lápiz? ¿Trabajas, eres figurativo o figurativa? ¿Eres conceptual? ¿Todo es sobre performance? ¿Combinas otro tipo de técnicas? O sea, hay como que de alguna manera conseguir que la persona que vaya a ver vuestro trabajo vea como un hilo argumental, creo yo, ¿eh? O sea, Sí, porque si yo tengo una galería, me pongo en el pellejo de alguien que tenga una galería, yo diría, bueno, vale, muchas veces esto va así de crudo como lo voy a decir ahora. Tengo 3 abstractos, 2 figurativos, uno que me hace performance y uno no sé qué. Me haría falta uno que trabaje con escultura. Entonces, si de repente en vuestro perfil es un perfil donde os mostráis como que sois escultoras o escultores, pues dirá, vale, esto me interesa o no me interesa, pero sabe a lo que va. Aquí voy a encontrar escultura, voy a encontrar pintura, voy a encontrar alguien que hace figurativo, o alguien que hace esto o lo otro. O que trabaja múltiples disciplinas, pero que mantiene un hilo argumental como puede ser el arte tenebroso. Es arte tenebroso, figurativo, abstracto, yo qué sé, del que sea, pero tiene un punto tenebroso. Pues simplemente como facilitar el que aquellas personas que vean vuestro trabajo de alguna manera tengan a qué agarrarse, que digan, bueno, vale, yo qué sé, si veis el Instagram de Mart, está bastante claro, o sea, el tipo de trabajo que hace, ¿no? Es como un trabajo de cómic, hace trabajo de ilustración, suele ser figurativo, puedes ver el proceso, pero más o menos tú sabes qué es lo que vas a comprarle. O sea, si yo quiero un cómic de Mart o quiero una ilustración de Mart, viendo su Instagram, más o menos sé lo que me va a poder ofrecer. Y yo voy a, ¿sabes? No, no es aquello que dices, bueno, vale, pido una de esto de Mart y de repente me va a poner, me va a entregar un cuadro a óleo del espacio sideral. No, hombre, ¿sabes? es cierto, por hacer algún matiz, Sí. es cierto que lo que uno tiene que intentar, yo creo, ¿no? Esto es algo que yo he ido reflexionando también con el tiempo. Mm, En mi caso, por ejemplo, yo tengo mucha obra que se sale mucho de la línea habitual que yo muestro, ¿no? Yo mm, efectivamente tengo pintura al óleo, incluso realice, porque yo hago mucho trabajo de encargo y a veces incluso tengo que firmar contratos de confidencialidad porque yo no puedo mostrar todos los trabajos que hago por encargo, ¿no? Eso mm, sucede también, ¿eh? O sea, ¿no? En Instagram a veces solo podemos mostrar trabajos en muchos casos personales, ¿no? Pero si tienes dudas, muestra aquello para lo que te gustaría que te llamaran. ¿Me explico, no? O sea, claro. muestra aquellos trabajos o haz trabajos personales para los que a ti te gustaría que te llamaran. Es decir, puede que al final te tires mucho tiempo en tu vida haciendo cosas que no son exactamente, que dentro del campo del dibujo, del diseño, del arte, se Mm, salgan un poco de lo que tú habías pensado más, ¿no? Yo he hecho mucho trabajo de diseño gráfico y a veces pues ya digo, incluso dibujos realistas he tenido que hacer bastante además. mm, Eso también me ha dado una versatilidad bastante. Pero yo en mi Instagram muestro aquello que más me divierte, aquello ya. por lo que en realidad me encantaría que me llamaran más o por lo que me... Eso también es un valor, ¿no? Al final tu Instagram, digo Instagram como porque ahora mismo es lo que yo creo que el escaparate más potente que podemos tener, creo yo, ¿no? Ya veremos de aquí a unos años los artistas gráficos. Creo que el Instagram es el mejor escaparate que tienes para mostrar aquello que eres y aquello que más te gusta o que más disfrutas, ¿no? Mm, Eh, pero no necesariamente a veces en tu Instagram se refleja todo lo que haces o todos tus encargos. Ya digo, en mi caso hay muchos encargos que es que directamente no puedo mostrar. Es más, yo concretamente en mi cuenta de Instagram lo que tengo sobre todo son trabajos, dibujos personales que hago rápidos o que hago en plan tal, porque muchos encargos no los puedo mostrar, pero por un tema de respeto con el cliente, de muchas cosas, ¿no? ujú, Pero bueno, ante la duda, muestra aquello que en algún momento tú dirías, jo, pues ojalá me llamaran para hacer encargos de este tipo. Pues, esto es lo que haces, esto es lo que te gustaría. pues sí. Luego, la vida te... Luego, además, luego te puedes, que eso también podríamos hacer algún vídeo alguna vez, aunque creo Mm, que alguna vez hemos hablado de esto, cuando mm, hacíamos aquella serie que hacíamos lo de vivir del dibujo. mm, Luego en el portfolio, que es otra historia, ahí puedes mostrar más tus encargos, más tal, porque eso va solo lo va a ver un futuro cliente. Pero mm, en tu Instagram, que tiene más difusión normalmente, es más público, pues ahí tienes que mostrar a lo mejor cosas que no, que normalmente en los encargos no los puedes mostrar. Entonces muestra aquello
que te gustaría que por lo que te llamaran. Es un buen consejo, me parece muy bien. Pues bueno, ya llevamos 8:30. Gracias a todas las personas una vez más que estáis ahí, que habéis apoyado con vuestros comentarios, con vuestra presencia, con vuestros superchats, por supuesto. Gracias a las personas que os estáis haciendo miembros del canal. Y nada, no olvidéis darle al pulgar para arriba, que eso siempre va bien para, bueno, darle un poco de difusión al canal y al vídeo. Y si no os habéis suscrito, pues ya sabéis, suscribiros. Nos vemos muy pronto. Espero que os lo hayáis pasado bien y nada, un placer estar aquí. Espera, ¿quieres decir adiós, Marc? Bueno, iba a hacer así como un saludo estático, así. Como Podríamos de, hacer como, una despedida como la del principio. sí, como de príncipe o de No. princesa. Quedarnos así estático. como el principio. Venga, vamos Buen a hacer una cierre, buen despedida cierre. como al Venga, principio. y en Venga. cualquier Tal como momento empezamos, cortas. acabamos. Venga, y en cualquier momento cortas.